Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Siempre es de obligación agradecer, así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí pues, por venir, por estar un miércoles más en las tertulias científicas Cofiversity, que como ya sabéis, y si no para quien no lo sepa, es una actividad que pertenece a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada. Y en la tertulia de hoy tenemos el placer y además la alegría de contar con una divulgadora además de reconocido prestigio a nivel nacional, como es la profesora Margarita Sánchez Romero, o Marga, como creo que le gusta que le llamen. Ella es profesora titular en el Departamento de Arqueología y Prehistoria, y concretamente su campo de estudio y donde ella se ha convertido también en una figura de referencia es la arqueología de las mujeres, en cómo a través de estudios en yacimientos arqueológicos se puede investigar las interacciones sociales entre hombres y mujeres en las sociedades prehistóricas. Por supuesto, esto le ha granjeado muchísimos artículos científicos, libros, incluso dirige grupos de investigación, pero creemos que quizás lo que tiene de interesante la profesora Margarita Sánchez es que además se ha preocupado desde hace mucho tiempo en que los resultados de sus investigaciones calen realmente en la sociedad. En este sentido, por ejemplo, actualmente se encarga de puestos de gestión importantes, como por ejemplo presidir la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, y anteriormente también ha sido directora del Estudio de Investigación Universitaria de las Mujeres y de Género. Y además de eso, como decía al principio, es una divulgadora muy activa y muy reconocida. En este sentido, no solo participa de forma usual en actividades divulgativas aquí en Granada, sino que la hemos podido ver en programas de televisión nacional como Tesis, como Conciencia, y además también en el año 2017 fue finalista del concurso nacional de monólogos científicos FameLab, donde además habló un poquito en ese monólogo de la final de cómo podría o cómo pensábamos nosotros que era la mujer de la prehistoria, usando como figura a Vilma Picapiedra, si no me equivoco. Así que aprovecho en nombre de mis compañeros Álvaro y Ana y en el mío propio para agradecer a la profesora Margarita Sánchez que esté hoy aquí. Y nada, yo te cedo el micrófono por lo que queremos escucharte a ti. Muchísimas gracias. Hola, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Es que estoy un poco con los oídos taponados y no... A ver, se escucha, ¿no? No hay acople. Si no, yo tengo una voz potente, ¿eh? O si no, cojo el otro, me da igual. Bueno, pues muchísimas gracias a Cofiversity por haberme invitado a participar en la Unidad de Cultura Científica. Muchas gracias por contar conmigo para esta actividad. Y es verdad que yo me creo mucho el tema de la divulgación científica. Yo creo que es una obligación que tenemos desde las personas que hacemos ciencia, de cualquier tipo, sea de las humanidades, de las ciencias más experimentales o de cualquier, pues porque nos pagan con dinero público y eso hay que bueno, pues ajustar cuentas, ¿no?, con la ciudadanía, y también porque creo que si no explicitamos mucho y si no contamos mucho para qué sirve la investigación, al final la gente termina pensando que es algo que podemos vivir sin investigar, ¿no? Que es algo prescindible en los presupuestos generales del Estado, prescindible en las políticas públicas, y entonces, pues creo que mientras más gente haya convencida de que la investigación en cualquier rama, en cualquier disciplina científica es importante, mientras más gente haya conciencia de eso, pues mucho mejor nos irá a las personas que hacemos ciencia y mucho mejor le irá a la ciudadanía en general, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hacemos siempre es generar ese conocimiento. Así que, bueno, pues muchas gracias por permitirme tener este espacio para contar un poco de lo que hago, ¿no? Lo que hacemos, porque esto que voy a contar yo es un conocimiento acumulado de mucha gente y de muchos años. No es solo mío, en absoluto, ni además no lo pretendo. Pero bueno, sí quería comentaros un poco, contar un poco, o que interactuáramos un poco sobre cómo desde la historia y desde la arqueología se generan discursos sobre quiénes somos. Y en ese discurso, en esa generación de discursos históricos, las mujeres no hemos salido muy bien paradas, porque o se nos ha estereotipado tremendamente o se nos ha invisibilizado. ¿Vale? Tenemos esas dos opciones, o se estereotipa de unas determinadas formas que vamos a ver, o se nos invisibiliza. De manera que parece que nosotras no participamos en el desarrollo histórico y, por tanto, pues somos personajes en esta historia de nuestra historia, somos personajes de segunda categoría.
Así que yo voy a intentar explicar un poco cómo desde el presente, porque todo esto que voy a contar es una producción desde el siglo XIX en adelante, cómo se utiliza la prehistoria precisamente para sustentar discursos sobre las mujeres y para sustentar discursos sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Bien? Bien. Yo voy a hablar, pero si alguien en algún momento quiere levantar, o sea, que sea una cosa un poco abierta, que si alguien quiere preguntar algo en medio, que yo no tengo ningún problema, ¿eh? Bien, a ver si esto va bien. Es que no lo tengo enchufado. Ahora, bien. Esta fecha es clave, 1864. En 1864, Paul Hurolt, que es el octavo marqués de Vibré, excavando en un yacimiento que había en sus dominios, que es el yacimiento de l'Orgie-Basse, bueno, pues él que se hace en esa época decide ser arqueólogo, descubre la primera figurilla de la prehistoria. Es la primera vez que encontramos, desde la investigación científica, de la investigación arqueológica, es la primera figurilla prehistórica que conocemos. Esta es. Y se descubre en 1864. Claro, cuando Paul Hurolt decide, esto hay que ponerle nombre, ¿cómo le llamamos? A ver qué se me ocurre. Dice, una mujer desnuda de la antigüedad. Y se pone a pensar en mujeres desnudas en la antigüedad. Y la que se le viene a la cabeza es la Venus púdica de Praxíteles. Entonces, bueno, pues esto es una señora que es una Venus, es una señora desnuda que es púdica, porque como veis se está tapando ahí sus partes pudendas, para que no, es discreta, y entonces la Venus se llama así, en la historiografía se llama así, Venus púdica de Praxíteles. Dice, bueno, pues si esta mujer desnuda la llaman Venus, ¿cómo podemos llamar a esa figurilla de la prehistoria? Pues la llama Venus impúdica, para contrastar con la Venus púdica, porque esta no se está tapando nada. Como esta no se está tapando nada, pues esta es más liberal y dicen, bueno, pues es impúdica. Ese año en el que se le pone el nombre a esa Venus marca para siempre toda la imaginería, toda la representación de las mujeres en la prehistoria. Porque a partir de ahora, toda y cada una de las figurillas que van a aparecer en la prehistoria, que son de mujeres, se la llama Venus. Venus pensando no en esta primera Venus, fijaros en qué Venus estaban pensando en la Venus de Praxíteles, que es una Venus, que es una figura que recrea un mito sobre la sexualidad, sobre la sensualidad, estamos trayéndonos una idea, un mito de la época clásica, nos la traemos a la prehistoria y además así denominamos a cualquier figura del Paleolítico que aparezca una mujer. Da igual la forma del cuerpo, porque ahora veremos unas cuantas, ¿no? Pero da igual la forma del cuerpo, a todas las llamamos Venus, acordándonos, y imaginad, traemos el concepto de Venus al presente, a esa figura. Bien, esto es 1864. Como digo, esto puede parecer una tontería, pero esa idea de la Venus, del cuerpo de la mujer, de lo que significa el cuerpo desnudo de la mujer, de lo que el papel de las mujeres, de los estereotipos sobre las mujeres, que como digo empieza antes, pero aquí se representa muy bien en la prehistoria en 1864, lo podemos traer al 2019 perfectamente. ¿Vale? Esta la conocéis, es la Venus de Willendorf, es la Venus más famosa de la historia. Yo creo que no hay Venus, si yo entrara en esta sala y venga, decime una Venus paleolítica, todo el mundo diría Willendorf, ¿no? Porque es muy conocida. Es una Venus que representa y que está actualmente en el Museo de Historia de Viena. Esto es una noticia de febrero del 2019. Facebook censura por pornográfica la escultura paleolítica de la Venus de Willendorf. Claro, una mujer desnuda en Facebook, hay que bloquearla, eso es pecado, es que hay que bloquearla, ¿no? El Museo de Viena lanzó un comunicado pidiéndole por favor a Facebook que en las decenas de años que la Venus de Willendorf había estado expuesta en el Museo de Viena, nadie se había quejado porque estuviera desnuda. Así que por favor, que Facebook no tuviera que bloquearla nunca más por razones obvias, ¿no? Y la pobre Venus tuvo que defenderse diciendo, ojo, soy arte antiguo, no soy porno.
¿vale? Pero esa idea de que el cuerpo femenino está identificado inmediatamente con la sexualidad, a lo mejor es para Lara. Lara, ¿eso es tuyo? La idea de que el cuerpo femenino está vinculado a la pornografía y con esas ideas nos vamos a la prehistoria, hace que tengamos una serie de ideas determinadas sobre el cuerpo de las mujeres, que además nos lo llevamos a la prehistoria para decir, bueno, es que esto ha sido siempre así. No vamos a intentar cambiarlo porque esto es la historia de nuestra historia. Esto ha sido siempre así. Otro ejemplo que quería traeros sobre la pornografía y la prehistoria era esta Venus, esta imagen femenina, que es una imagen que apareció en el yacimiento de Hohlefels, en Alemania. Está datada hace unos 35.000 años. Y, bueno, pues esta es una noticia del País del año 2009, y cuando aparece esta figura en el yacimiento, los descubridores, los arqueólogos, publican una noticia publican un artículo en Nature y dicen: la nueva Venus es casi pornográfica teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Claro, uno se puede preguntar, a ver, ¿de verdad estamos aplicando un concepto como pornografía a una escultura de hace 35.000 años? En serio, ¿no? O sea, ¿es una señora que tiene los rasgos sexuales muy marcados? Sí. ¿Tiene los senos muy marcados? Sí. ¿Tiene la vulva muy marcada? Sí. ¿Eso hace 35.000 años alguien podía considerar, pornografía? ¿De qué estamos hablando? Pero volvemos a lo mismo. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo que debe ser controlado, que el cuerpo solo desnudo es un cuerpo que es pecado, que es pornografía, y por tanto que hay que prohibirlo, que hay que censurarlo, y aplicamos eso no a la pornografía del presente, sino que nos vamos y decidimos que la vamos a encontrar hace 35.000 años. Todo esto, toda esta idea del uso del cuerpo femenino en la prehistoria para validar conceptos del presente, porque estos conceptos no aparecen antes del presente, para validar conceptos del presente, como digo, empieza en el 19. Y os voy a poner un ejemplo muy claro de cómo se empiezan a generar, usando la prehistoria, se empiezan a generar una serie de estereotipos muy claros y muy marcados de cuál es el papel de las mujeres, cuál es el sitio que le queda a las mujeres en el desarrollo de las sociedades. El ejemplo que os traigo es este. Esto es una exposición que se hace en el Museo de Historia Natural de Ciencias Naturales de Bélgica. Este es final del 19, principios del 20, la exposición se inaugura en 1912 y en ese momento los museos lo que hacen es intentar pues esa labor didáctica que tienen, esa explicación de cómo está el estado de la ciencia en cada momento, pues decide el Museo de Ciencias Naturales decide hacer una exposición en la que se cuente qué se sabe en ese momento sobre evolución humana. Y se traen ejemplos de qué sabemos de los neandertales, qué sabemos del Homo erectus, qué sabemos en ese momento. Y para hacerla muy didáctica, lo que deciden es hacer esculturas que representen cada uno de esos estadios. Y le encargan esas esculturas a Luis Mascret, que es un escultor, pero con la asesoría de Aimé Routot, que es un arqueólogo. Y entre los dos se ponen a pensar cómo podemos representar esos distintos momentos de la evolución humana. Y hacen 15 bustos, esculturas, casi todos son bustos, pero hay algunas que son más grandes. Y hacen 15 y de las 15 solo 2 son mujeres. Las 13 restantes son hombres y solo son 2 son mujeres. Y son estas 2 que, como veis, reproducen absolutamente los 2 modelos de mujer que ha habido históricamente. Por un lado tenéis aquí a una madre neandertal. Una madre neandertal. Es casi un animal. Es casi un animal. Es salvaje. Está defendiendo a la cría en una maternidad que además refuerza la idea de maternidad instintiva, esencial, natural a las mujeres. O sea, está defendiéndola como un animal. Esa maternidad que además en el 19, durante todo el 19 se desarrolla lo que es el instinto maternal, la idea de instinto maternal, la idea de que todas las mujeres desean íntimamente ser madre y que su culminación como persona y como mujeres precisamente consiste en ser madres. Fijaros que naturalizar la maternidad
ahí no vemos la maternidad real, la maternidad del trabajo, del esfuerzo, de la tecnología, de la ciencia, ahí no la estamos viendo, ahí estamos viendo la naturaleza, el animal, el elemento biológico de la maternidad, pero no vemos nada social en la maternidad, ¿vale? Así que tenemos esa imagen y la siguiente, que es esta Venus, que lo que hace es poner en 3 dimensiones la escultura, el bajo relieve, que lo tenéis aquí, lo he traído también, de la Venus de Losel, ¿vale? Lo que hacen ahí es, bueno, vamos a coger esta Venus, quiero que os fijéis en la anatomía de esta representación de la Venus, ¿vale? Quiero que os fijéis en ella, porque creo que tiene poco que ver con la figura que representa, que además le ponen rasgos negroides, lo que la hace más exótica todavía a principios del siglo XX, que estamos en proceso de descolonización, que estamos... entonces, quiero deciros, es una sugerente, una mujer que está exponiendo su cuerpo, está exhibiéndose, está perfectamente... es un objeto sexual más que otra cosa. Así que fijaros, las 2 mujeres que aparecen en esas 15 esculturas, las 2 están definidas por su cuerpo. De una manera, cuerpo madre, cuerpo sexo, pero están definidas por su cuerpo. Las otras 13 figuras son hombres de distintas edades que están cazando, pescando, tallando, pintando, están haciendo cosas. Tienen útiles en las manos, tienen cuchillos, tienen huesos, están tallando huesos, están haciendo una escultura, están pintando arte rupestre. Las otras 13 son hombres con tecnología. Los hombres se vinculan a la tecnología, las mujeres se vinculan al cuerpo. Los hombres se vinculan a la tecnología en esa idea de hombre, cultura, mujer, naturaleza que llevamos arrastrando desde los griegos. Esa idea de, claro, la cultura tiene que dominar a la naturaleza. La mujer es naturaleza, la cultura, la tecnología, lo masculino domina todo lo femenino. Y aquí este es el mensaje subliminal que está, bueno, y no tan subliminal, que están mandando a la gente que vaya a ver esa exposición, es que en este elemento de la evolución humana habrán evolucionado todos, pero las mujeres no hemos quedado en el mismo sitio, porque tu papel es ser madre o estar bueno, puedes poner tu cuerpo y utilizar tu cuerpo como un objeto sexual. De manera que eso es principio del siglo XX. Y alguien puede decir, bueno, vale, es principio del siglo XX, tampoco vayamos a exagerar, las cosas han cambiado un poco, ¿no? Vámonos a los años 60. Y en los años 60 volvemos a tener esos mismos modelos, ¿vale? Tenemos el modelo de Vilma Picapiedra, que es un modelo de madre muy refinado, obviamente. Las mujeres de los 60 ya no se tragan el cuento de... ¿vale? Entonces, ¿pero qué son? Son mujeres que son muy guapas, estéticamente son muy guapas, tienen un tipazo, van muy arregladas, son madres, pero, ojo, son madres muy modernas, tienen en su casa todos los electrodomésticos que le hacen todo el trabajo. Todo estos elementos de madre de familia, pero una madre de familia en condiciones. Una madre de familia que cualquiera querría ser como ella. Si os fijáis, y lo comparamos con el modelo masculino, las Picapiedras la ha visto todo el mundo, ¿verdad? Tenéis en la cabeza a Betty y a Vilma y tenéis en la cabeza a Pedro y a Pablo. Pedro y Pablo no son ningunos Adonis. O sea, si hubieran querido poner el modelo correspondiente a estas chicas, el modelo hubiera sido muy distinto al de Pedro y Pablo, ¿no? Porque son como bastotes, gordotes, torpones, se meten en líos constantemente, pero son los que proveen, son los que traen el dinero a casa, son los que van a trabajar y traen. Son como antes van a cazar y traen, pues esto es igual, el mismo modelo. No es el modelo de ella. O sea, esto es, el hombre es el típico hombre medio americano y ella es como deberían ser las mujeres americanas que tienen que estar así siempre, ¿no? Con lo cual genera un modelo muy distinto para mujeres y para hombres, muy distinto de estético incluso. Tu hombre da igual como seas, tu mujer no, tú tienes que tener unas determinadas características, pero además están situándolo en un contexto de familia media, que tiene una historia muy larga detrás. La historia, Los Picapiedras se estrena por primera vez en 1960. En 1960, como dibujo animado, como cómic, y es la serie de dibujos animados que más éxito ha tenido hasta la llegada de Los Simpsons. Es la que a más idiomas se ha traducido, en más países se ha puesto en televisión, es la que más éxito ha tenido. Está reflejando modelos de la prehistoria para que los traigamos al presente, ¿no? Como digo, tiene una historia importante detrás.
Esto empieza siendo una viñeta cómica de un periódico para adultos, no, al principio no es, cuando empiezan los Picapiedras no se conceptualiza como vamos a hacer unos dibujos animados, es una viñeta cómica en un periódico que se va desarrollando y termina siendo esto, ¿no? Pero está contando unos Estados Unidos que después de la Segunda Guerra Mundial, en la que a las mujeres se le ha dicho a todas que se vayan a trabajar a las fábricas, recordéis. Últimamente, además, Rosy la fresadora es una imagen que tenemos como muy en la cabeza, ¿no? Y es un momento en el que a las mujeres que toda la vida se le ha dicho este no es vuestro sitio, las fábricas no son vuestro sitio, de pronto, en un momento determinado, se le dice no, sí, tenéis que venir porque tenéis que ayudar a vuestro país. Y hay documentales en los que las actrices de Hollywood salen en las fábricas diciendo, si os recogéis el pelo por aquí, no os engancháis en las máquinas y podéis seguir siendo tan femeninas como antes, aunque trabajéis aquí en la fábrica, ¿no? O sea, que se están lanzando discursos constantemente sobre dónde están las mujeres. Termina la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente, por supuesto, las mujeres tienen que volver a su casa. Y esta es una de las estrategias que se utilizan para volver a normalizar la situación. Y se van a la prehistoria. Porque, claro, de allí venimos. Esto no tiene solución de continuidad. Esto ha sido así siempre y siempre va a ser así. De hecho, una serie bastante menos conocida, pero que también se ha puesto mucho, son los supersónicos, los Jetson. Si os fijáis en la imagen de los Jetson, y si no luego buscarla, claro, ahí ya la mujer no está vinculada a ningún elemento doméstico, porque hay un robot que hace las tareas. Ellos se ponen como en 1900 o en el 2000, y hay un robot que hace las tareas. Pero si os fijáis, el robot tiene cofia y delantal para que se sepa que es una mujer. O sea, estos trabajos, este espacio es tuyo desde el presente hasta el futuro. O sea, no hay manera de que lo cambies porque es lo natural, es lo razonable, ¿no? Bien, pues por tanto tenemos el modelo de Vilma y tenemos el modelo de Raquel Welch, que es un modelo que yo, no sé, me parece que había pocas prehistóricas así. Decidme loca, pero creo que no. Creo que había pocas prehistóricas así, tan depiladitas, tan monas, con ese bikini tan correctamente puesto, estupendo, pocas. Pero reproduce otra vez la misma postura prácticamente, si os fijáis, que hemos visto en la escultura de la representación de la Venus de los Cel. Entonces, bueno, pues estas son las dinámicas con las que trabajamos. Estas son las dinámicas con las que trabajamos y que hemos ido arrastrando hasta llegar a esa idea de pornografía que hemos visto al principio, a esa idea de que la Venus de Hohlefels es pornográfica o la idea de que la Venus de Willendorf es pornográfica, ¿no? Pues esas ideas son las que tenemos que todavía en el presente que seguimos arrastrando. ¿Queréis sentaros por aquí? Sentaros, no estáis ahí de pie, que me queda un rato. Y así bebo yo mientras. Bien. Como digo, se genera una idea, ahí como, si tú preguntas directamente a la gente, normalmente, y ahora, bueno, últimamente tampoco os podría decir, pero si tú preguntas normalmente a la gente por cuál crees que es el papel de las mujeres o cómo son las relaciones entre mujeres y hombres, o cuáles son los estereotipos sobre las mujeres, probablemente la mayoría de la gente te va a dar una respuesta bastante normal y lógica. Pero a mí me gusta irme a los titulares de los periódicos, porque los titulares de los periódicos dan muchas pistas de cómo seguimos, en ese background nuestro, seguimos generando determinadas cuestiones, ¿no? Y para que veáis cómo seguimos arrastrando determinados modelos de relación entre mujeres y hombres, os traigo dos ejemplos muy recientes, además de la última semana, en la que ha habido unos compañeros de toda la península ibérica han sacado un artículo sobre genética y bueno, pues han visto que hace unos 4.000 años pues hay parte de las poblaciones masculinas son reemplazadas en un periodo de 400 años. Ojo, ¿vale? No es de aquí para mañana, no. En 400 años, poneros en la cabeza que pensad en Granada hace 400 años y vemos la diferencia de lo que es. O sea, que no es un cambio radical en 10 días, es un cambio de 400. En 400 años parece que hay un reemplazamiento de la población masculina por poblaciones que vienen del centro Europa. Eso ocurre prácticamente en toda la península ibérica, pero donde menos pasa precisamente en Andalucía. En la parte sur de la península ibérica ese reemplazo no es tan fuerte. De hecho,
Yo estoy excavando ahora mismo una necrópolis, ahora mismo esta mañana, quiero deciros que en una necrópolis megalítica en Darro, cerca de Guadix, y lo que estamos comprobando es precisamente como aquí la resistencia a esos cambios se ve en tipos de enterramiento, esos hombres de la Edad de Bronce, esas mujeres de la Edad de Bronce se están enterrando en los mismos sitios que se enterraban 1000 años antes. Entonces estamos viendo esos mecanismos, o sea, cuadra el análisis genético con lo que estamos viendo en el campo, en las excavaciones. Bueno, pues es verdad que como digo, en 400 años ese reemplazo de la población se explica en ese artículo, además, que es un artículo de muy poquitas páginas y es descriptivo de la genética, no hace asunciones sociales ni políticas ni nada de eso, es un artículo muy descriptivo, se transforma en titulares de este tipo. Una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años, pero a mí me gusta especialmente el subtítulo. Los yamnayas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez. ¡Ojo! Una y otra vez. Como si uno no hubiera sido suficiente. Claro, tienen que reemplazarlo a todos, tienen que ser una y otra vez. O sea, fijaros en el subtítulo. O sea, tuvieron acceso preferente a 400 años, acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez. O sea, no, ahí no hay decisión. Eran... ¿Qué historia estamos contando? De verdad, o sea, cuando en el artículo no dice nada de eso. Pero voy un paso más allá. El del Levante todavía me gusta más. Cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. Aquí, ojo, nos dan opción. Fuimos nosotras las que decidimos que el macho ibérico ya no valía y vengan los rusos aquí. O sea, fijaros cómo estamos explicando un hecho histórico que sucede en 400 años de margen, cómo lo estamos reduciendo. La gente no se va a leer el texto entero del artículo, se va a quedar en el titular. Y eso ya está. O sea, no todos los titulares son así, ¿eh? De hecho, la mayoría de los titulares son más normales, en cambios genéticos y tal. Es verdad que quizás menos atrayente, pero que pongas un buen titular no significa que la gente se vaya a leer el artículo. Significa que se va a quedar con la idea, con esa idea clave. No significa que necesariamente que se vaya a leer el artículo. Significa que se va a leer el titular. Pero fijaros cómo se siguen reproduciendo esas ideas, son modelos de relación entre mujeres y hombres, ¿no? Llegan otros tíos y da igual lo que piensen las mujeres porque no tenemos poder de decisión. Bueno, en este sí, pero en el anterior no. Llegan y acceso fácil, acceso fácil. O sea, vamos a ver, ¿está usted allí para el acceso fácil? ¿Qué significa acceso fácil? ¿Qué significa una y otra vez? O sea, yo todavía no me lo... Claro, sé lo que significa, pero quiero decir que no... Pero fijaros cómo siguen repitiendo esos modelos, ¿no? Y esa es lo que transmite, eso es lo que... Por eso agradezco tanto que me dé espacio aquí para yo contarlo de otra manera, porque claro, si no, con lo que nos quedamos es con estas cosas, ¿no? Bien, pues como digo, lo que hacemos es que o bien generamos estos modelos, estos estereotipos, reproducimos esta forma de relación desde la prehistoria como si nuestra idea, nuestra moral, nuestra ética, nuestra forma de entender el mundo no hubiera cambiado nada en los últimos 200.000 años. Entonces, como si da igual, porque lo hemos hecho siempre igual, hemos pensado siempre igual y, sobre todo, hemos pensado siempre igual en lo que suponen las mujeres y en lo que suponen las relaciones entre mujeres y hombres. Así que, o bien no las vemos, o bien o la estereotipamos o la invisibilizamos, ¿vale? Y ahora vamos a ver ejemplos de invisibilización. Algunos muy conocidos. Supongo que la mayoría de la gente lo conoce. Es la Dama de Baza. Es una escultura que se descubrió en 1971 en la necrópolis del Cerro del Santuario, en Basti, en Baza, en la actual Baza. Y, es muy significativa. Cuando se descubrió fue un descubrimiento muy importante. Y, bueno, está aquí la dama, que es una urna funeraria. Dentro se meten las cenizas. Lo que se hace es que se incinera y se meten las cenizas. Cuando se incinera la gente, no es como ahora mismo, incineramos, alcanzamos temperaturas muy altas y prácticamente no quedan huesos. En época ibérica se crema, realmente es una cremación lo que se produce. No se alcanzan temperaturas tan altas y quedan huesos diagnósticos en lo que podemos decir si son hombres o mujeres. Bien. En este caso, quedaron huesos suficientes para sexar a la persona que estaba enterrada dentro. Y el antropólogo que hizo el primer estudio dijo, es una mujer.
Pero claro, el resto de arqueólogos dijeron, a ver, piénsatelo 2 veces. Es una escultura que está en una tumba que es la primera de todo el Cerro del Santuario, es la que está, empieza con la organización de la necrópolis. Es una figura central. Es una figura que tiene 4 panoplias guerreras, es decir, tiene 4 conjuntos de armas, de espadas, de escudos, de lanzas. Y luego tiene una serie de cerámicas que están repintadas, que son cerámicas de 400 años antes, que las repintan y las meten dentro como una forma de perpetuar la memoria. Con esos datos, en el mundo íbero, eso no es una mujer, te estás equivocando. Y entonces el antropólogo dijo, a mí, con los datos científicos, me sale que el porcentaje de que sea una mujer es muy elevado. O sea, si a mí me preguntas tú, es una mujer. Las interpretaciones que se han hecho durante 40 años han sido que es un guerrero íbero. Porque, claro, esto es el principal, es el que manda, el que organiza. Hasta que en 2004, el Museo Arqueológico Nacional, que es donde está esta escultura, decide hacer un congreso y decide hacer un segundo estudio de los huesos para cerrar el debate. Y se lo lleva al Laboratorio de Antropología Física de la Autónoma de Madrid, y Gonzalo Trancho y Beatriz Robledo, que son la gente que trabaja en el laboratorio, vuelven a hacer el análisis de los huesos y dijo, esto es una mujer de unos 30 años y no hay más. O sea, si me estás pidiendo pruebas científicas de lo que yo te digo, esto es una mujer de unos 30 años. Y en 2010 se publica un libro, unas actas en las que se explica, pues bueno, que es una mujer y todo. Incluso en el libro hay algunos compañeros que se resisten. Bueno, ya que parece que es una mujer, ahora que parece que es una mujer, como que les cuesta, ¿no? Porque claro, es que tenemos que cambiar la forma en las que hemos construido la aristocracia íbera, cómo surge la aristocracia íbera y cómo se organiza la jerarquización en el mundo íbero. Porque claro, esos son tíos siempre. Entonces, ahora no. Hemos de cambiar. Soy alguno que... Siempre hay alguien que dice, no, es que era de su padre, o de su marido, o de... Siempre están ahí. O sea, una mujer con poder, pues es difícil de ver. Pero bueno, esto ya está. Dime. Yo quería intervenir, soy alumno de historia, como de hecho me diste clase hace un par de años. Sí. Actualmente en mi carrera nos explicaron que muy probablemente fuera porque fuera la esposa o la hija de un dirigente de... Pasa. Claro, ahí está, ¿no? O sea, la gente se resiste a entender que lo que hay dentro es una mujer con poder. Que la mujer con poder no pasa... O sea, vamos a decirlo, mujer con poder, no pasa nada. No te muerdes la lengua por decir mujer con poder, ¿vale? De hecho, hay precisamente en el de Ciencias Naturales de Viena, hay un panel en el que hay una sepultura masculina y femenina, ¿no? Y son ajuares muy, muy interesantes. El del hombre tiene un puñal y tiene cosas de metal, y la mujer tiene una diadema espectacular. Y el subtítulo con el que le ponen es el hombre poderoso, la mujer rica. Cuesta decir mujeres con poder, cuesta en la prehistoria, no, cuesta decirlo, fíjate, no, es la hija de, pero ¿por qué no es el inicio del linaje? Si es que el linaje, además, en sociedades mediterráneas muy matrilineal, son las mujeres las que marcan el linaje. O sea, de verdad tiene que estar todo vinculado a que ella sola no, ella no es agente, tiene que ser con... Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Eso es como esos discursos con los que hemos construido. Voy a poner un ejemplo de fuera de España para que no pensemos que solamente lo hacemos nosotros, ¿no? Y que también ha salido, oye, esto no sé por qué, no me tenía que haber salido esta primera, ¿eh? Bueno, os lo explico por encima. Tenía que haber salido después, pero bueno. Esto es en 1898, se excava un barco vikingo en Birka, en una ciudad sueca, un barco vikingo que es un enterramiento, es una tumba, y se descubre unos huesos que están, es que no lo veis, pero bueno, esto es una inhumación, ¿vale? Es una inhumación, no es una cremación, están todos los huesos. 1898, la antropología física no existe como disciplina mucho más allá de 4 caracterizaciones, y pues si veis aquí algunas de las cosas que tiene como ajuar, escudos, lanzas, bolsas con con piezas de estrategia militar, puñal, espada, estribo, bueno, este ajuar, ¿no? Evidentemente lo primero que en 1898 se dice, bueno, es un hombre, es un guerrero,
Ahí no hay más análisis que se hace. Ajuar masculino es un hombre. Ajuar que entendemos que es masculino es un hombre. En 2007, una antropóloga física de la universidad de allí revisa los huesos y dice, el mentón no es masculino. El mentón no es masculino y la pelvis no es masculina. Además son elementos que son muy, muy marcadores. O sea, en antropología física una pelvis te lo está contando todo, porque las pelvis de las mujeres y la de los hombres son completamente diferentes. Entonces, bueno, pues incluso con poca práctica puedes verlo, ¿no? Y publican en un journal súper estupendo, publica el estudio antropológico de esta sepultura diciendo que es una mujer, es una guerrera vikinga. Todo el mundo, 2007, todos los arqueólogos suecos, y supongo que alguna arqueóloga también sueca, se le lanza encima. Que eso es hacer política con la ciencia, que eso no puede ser una mujer, que hay que ver, bueno, lo que nos pasa, siempre que metemos a mujer en la historia estamos haciendo política. Cuando no, política es todo. Todo el mundo que hace historia hace, en cierto modo, política, ¿no? Pero bueno, pues se genera una polémica grandísima, y ese equipo de investigación decide que va a ir más allá y que si no se creen los estudios antropológicos van a hacer ADN y hacen el estudio de ADN de esos huesos. En 2017 se publica un artículo en otra superrevista diciendo el resultado del ADN es que esta es una mujer, que es una guerrera vikinga y por tanto, pues bueno, pues vamos a asumirlo así. Este artículo no tengo la fecha ahí porque hice el recorte, pero es de hace un mes y medio. Y dice, la guerrera vikinga víctima del machismo. Porque, fijaros, los investigadores rebaten las críticas recibidas tras su descubrimiento en 2017, confirmando que la mujer pertenecía a una élite militar. Porque, ¿qué pasó? Que en cuanto publicaron los resultados del ADN diciendo que era una mujer, empezaron a decir algunos que es que se habían equivocado de hueso. No, es que habéis cogido la caja, ahí seguro que había mezcla, porque eso no... Se tuvieron que hacer un reportaje diciendo, oye, que no, que estos son los huesos que están siglados y que están siglados así. Un hombre le vale con tener una espada para ser un tío y nadie lo discute, y las mujeres, ni siquiera con el ADN, las situamos en lugares en los que normalmente no las vemos. ¿Vale? Así que esa es la historia que construimos. Bien. Vamos a darle la vuelta, porque la arqueología ha generado estos discursos, pero la arqueología puede ayudar a construir discursos distintos sobre el cuerpo. Porque, evidentemente, el cuerpo, la arqueología del cuerpo, lo que hace es estudiar el cuerpo, no solo los elementos biológicos, sino también los elementos culturales, para contar la historia de quién es cada uno. En arqueología y en prehistoria, casi podemos hacer notas biográficas de las personas, ahora ya notas biográficas de las personas que desenterramos, porque podemos saber sexo, edad, dieta, esfuerzo físico, enfermedades, que claro, nos podemos acercar casi a la biografía de cada una de esas personas, ¿no? Pero voy a daros algunas breves notas de por qué tenemos que utilizar esa cultura material y ese cuerpo. El cuerpo es una forma de expresión increíble, ¿vale? El cuerpo es la mejor forma de expresión. ¿Cuál es el elemento fundamental, cuál es el elemento de vestimenta que más refleja el poder en todo el mundo? Las chaquetas, el traje de chaqueta, no solo para el hombre, sino también para las mujeres. Acordaros que cuando las mujeres se incorporan al mundo laboral, lo primero que hacen es ponerse una chaqueta, ¿vale? Esta es una foto de el gobierno de Chipras, cuando salió elegido, ¿vale? Que son muy progres, y claro, se quitan la corbata, porque la corbata es esto, ¿no? Esto ya la corbata, uno sí la deja el hombre, dice, yo es que soy más mayor, me la voy a dejar para no desentonar. Pero el resto se quita la corbata, pero se deja la chaqueta. Aquí en este momento en Grecia es que no había mujeres disponibles para el gobierno. Lo digo por si os extraña que solo hubiera hombres, es que no había mujeres. ¿Veis? Pero todo el mundo lleva chaqueta. La chaqueta es el símbolo del poder, es un elemento de poder, de expresión del poder en todo el mundo. Da igual dónde te vayas, ¿eh? Yo he visto, hay épocas en elecciones a lo mejor por ejemplo, de Hamás, que se ponen las chaquetas, llevan la chilaba, pero se ponen la chaqueta encima, porque es un símbolo de autoridad y de poder, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo clarísimo de evolución de ese símbolo del poder. Y que, como digo, estoy poniendo un ejemplo en masculino para que veáis que esto pasa con mujeres y con hombres. Evo Morales.
Evo Morales viene en España a ver, bueno, viene de visita oficial cuando la primera vez que lo nombran presidente y va a ver al rey. Y al día siguiente la noticia en todos los periódicos era Evo Morales ha ido en jersey a ver al rey. Esa fue la noticia. Si os ponéis a buscarlo, la noticia de la primera visita de Evo Morales es hay que ver que ha ido en jersey. ¿Cómo se le ocurre a este hombre? En realidad no es un jersey, eso se llama chompa. Y es un elemento de prestigio, de vestimenta de prestigio allí en Bolivia, ¿vale? Es un elemento de mucho prestigio. Porque además está hecha con una lana de alpaca determinada, con los colores la tejen las mujeres, un símbolo de prestigio. Bueno, de hecho, al año siguiente la chompa causó tanta impresión que la trajeron a Fitur. En Bolivia estuvo expuesto en la chompa de Evo Morales, la tuvo en Fitur puesta. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues él siguió utilizando la chompa durante un tiempo. Y si vemos la fotografía de Evo Morales alrededor del 2004, 2005, 2006, tiene la chompa puesta. Pero a partir de ese año, ya no. A partir de ese año lleva chaqueta. Lleva chaqueta muy costumizada, porque siempre lleva con motivos. Tiene un montón de chaquetas. Tiene un montón. La lleva con bordado indígena, la lleva con muy costumizada, muy apropiada para él, pero se ha puesto chaqueta. Porque la chaqueta es el símbolo del poder. Y si yo tengo poder, me tengo que poner la chaqueta para demostrarlo. Con esto quiero decir que la ropa que llevamos es una expresión de lo que hacemos. Aquí todo el mundo, cuando se ha levantado esta mañana, ha dicho, bueno, que ha pensado más o menos qué se va a poner. Tanto pensar más qué se va a poner, como pensar menos qué se va a poner, son decisiones. A lo mejor que no has tomado esta mañana, que la tomaste el día que te compraste la camiseta, o que te las tomaste. Pero son decisiones sobre cómo queremos aparecer ante los demás. Cómo nos peinamos. Chicos y chicas, cómo nos peinamos, cómo nos adornamos, cómo nos vestimos. Son formas de expresión de quiénes somos, de cómo queremos aparecer ante los demás. Entonces, eso, que además es cultura material, son objetos, eso a la arqueología nos sirve mucho, ¿no? Bueno, pues... bueno, perdona. Además, si os metéis en Google y ponéis Evo Morales, ya veréis la cantidad, porque es verdad que tiene muchísimas chaquetas distintas. Bien. Como digo, todo se trata de cultura material, todo es de forma... Estas historias que cuentan aquí, porque, por ejemplo, he puesto una cuestión que tiene que ver con la edad, ¿no? Con ese rito de paso que es la primera comunión, que no es más que un rito de paso adoptado para la religión cristiana, en el que, bueno, pues no, ahora ya no, pero hace 50 años los niños hasta que hacían la primera comunión iban con pantalón corto y cuando hacían la primera comunión iban con pantalón largo. Ya era como el paso a la adultez, ¿no? Y eso hacía que que tú podías reconocer a un niño si había hecho la comunión o no por el tipo de ropa que llevaba, por el pantalón largo o no. O los 15, o la presentación de los 18 años, tienen ritos de paso que están marcados por esos elementos que están marcados por esos elementos de cultura material, ¿vale? O abajo, fijaros, lo que llamamos tribus urbanas. Las tribus urbanas, entre otras muchas cuestiones, una de las más representativas es la forma en la que se visten, ¿no? Porque esa forma de vestir no es solo una estética determinada, lleva mucha teoría detrás, lleva mucho pensamiento, lleva mucha ideología detrás, ¿no? En las distintas. Y, por ejemplo, bueno, pues, por poner un ejemplo con estas dos, esta gente, si no hablan, vosotros podríais decirme muchas cosas sobre uno y otro, sobre el pensamiento de uno y sobre el pensamiento de otro. ¿A que sí? Sin que hablaran, sin que dijeran ni una palabra, nada más que con la postura corporal, con los adornos, con lo que llevan puesto, podríamos hacer literatura sobre esta gente, ¿no? Con qué piensa cada uno, y no han dicho una palabra. Eso es lo que nos beneficia la arqueología, porque ahí no habéis leído nada ni habéis escuchado nada. Solamente es cultura material. Es ropa, es adorno, es bota, es zapato, son ese tipo de cosas. Podríamos hablar. O, por ejemplo, pues otras dos, ¿no? Simplemente esto para que veáis cómo hay determinadas formas de vestir o determinadas formas de expresión. Aquí solamente estamos viendo una de ellas, pero determinadas formas de expresión que están hablándonos sobre el concepto de identidad de las poblaciones. Bien. Esto también lo hacemos modificando el cuerpo de distintas maneras. Vamos a ver ejemplos etnográficos y ejemplos arqueológicos. Modificando el aspecto incluso de nuestro cuerpo a nivel de huesos, ¿no? Tenéis
tristemente famosas mujeres jirafa, que, bueno, desde pequeñas están poniéndose collares distintos que van alargando su cuello. Si esta mujer se quitara el collar, moriría porque no tiene ya ningún nexo de unión, ¿vale? Pero es una modificación del cuerpo y es una forma de estatus social, ¿eh? O sea, esta mujer en su sociedad está altamente considerada, no es una persona que tenga poca consideración, es una mujer que está altamente considerada. Pero ha tenido que modificar su cuerpo para expresarlo. O las paracas, las poblaciones paracas del sur de América, el que es otro símbolo de estatus. Es cuando desde muy pequeñitos, cuando el cráneo todavía es maleable, pues se le ponen unas tablas y no es ningún extraterrestre. Es una persona que ha modificado su cabeza para, igual, es un símbolo de estatus importante, ¿eh? Una representación del estatus importante. Todo el tema que tiene que ver con tatuajes y escarificaciones. Pues igual, es una modificación del cuerpo, tanto la escarificación o el tatuaje, dependiendo del tipo de piel que se tenga, y que es una marca además que produce mucho dolor al hacerla. No es, una escarificación no es como un tatuaje, una escarificación es mucho más dura. Y hay personas, sobre todo las mujeres suelen estar mucho más escarificadas que los hombres, aunque en las poblaciones en las que aparecen los hombres también están escarificados, pero las mujeres están mucho más marcadas, está mucho más escrito en su cuerpo quiénes son, ¿vale? En los hombres un poquito menos, pero son tatuajes y escarificaciones que ya vemos en la prehistoria, ¿no? Pues todos estos tatuajes que no sabemos si son escarificaciones o son tatuajes del Calcolítico, del sur de la península ibérica. Esto es un ídolo del Calcolítico, ¿no? O el tema del vestido, ¿vale? Tenemos algunos ejemplos de estudios en poblaciones del centro de Europa en el que se han hecho análisis de mujeres y del tipo de adorno y de la situación del adorno, esto en la sepultura, en los ajuares de la sepultura, viendo pues si tienen el adorno en la parte superior del cuerpo o si tienen el adorno en la parte inferior del cuerpo. Y esto les ha llevado a pensar, uniéndolo con otras características de los cuerpos, de la edad y de tal, que pueden ser distintos estados, entre comillas, estados civiles, ¿no? Que estén con pareja o que no estén, ¿vale? O que hayan sido madres o no hayan sido madres. En fin, ahí no han marcado porque, claro, cuando nosotros hablamos aquí de determinadas categorías, pues de estado civil, ¿no? O de maternidad o de edad, en la prehistoria tenemos que tener mucho más cuidado. Pero sí ven que son distintos tipos de mujeres, distintas mujeres que están en distintos momentos de su vida, ¿vale? Bueno, pues como vemos, todo esto lo podemos ver desde la arqueología. Y por supuesto tenemos siempre la antropología física, a esos elementos culturales, a esos elementos que tienen que ver con la modificación del cuerpo, con el vestido, con el adorno, con la posición del cuerpo también, unimos la información desde luego espectacular que nos da la antropología física, porque la antropología física no solo nos habla de sexo y de edad, sino que nos dice pues, cuestiones relacionadas con enfermedades, con esfuerzos físicos diferenciados, con dietas diferenciadas también, qué come la gente, y todo esto pues también nos da información que tiene que ver con el cuerpo. Así que el cuerpo tiene una fuerte carga biológica, pero tiene una fortísima carga cultural y social. De manera que lo que voy a hacer brevemente ahora es enseñaros ejemplos de la prehistoria, de cómo podemos ver esto, ¿no? Tenemos cuerpos que están vinculados con modificaciones físicas, que están vinculados también con aspectos culturales. Aquí es una pescadilla que se muerde la cola. No podemos. Hasta ahora el cuerpo se había estudiado como un elemento estanco. Miro sexo y edad y lo pongo en un informe al final de la excavación, ¿no? Del informe de la excavación al final pongo, pues hay 30 mujeres y 45 hombres y tienen entre 5 y 7, así, ya está. Ahora no, ahora podemos extraer muchísima más información y combinarla con esos elementos culturales, ¿no? Por tanto, son dos aspectos que están claramente imbricados y que hace que podamos hablar de, los ingleses dicen embodiment, que claro, como se pueden inventar palabras, que es lo bueno que tiene, que nosotros no podemos. Ellos dicen embodiment y es que eso, o sea, es el cuerpo, el elemento, la construcción cultural del cuerpo. Aquí se traduce en antropología social por corporización, como el cuerpo como elemento de expresión cultural y de expresión social, ¿vale? Pero es que a mí embodiment me gusta porque es como dotar al cuerpo biológico de elementos culturales, ¿no?
Y vamos a ver ejemplos que tienen que ver con cómo las experiencias se reflejan en esa corporización, cómo las formas de representación se reflejan en esa corporización y cómo la identidad de las personas se refleja en esa corporización. Vamos a empezar por la experiencia. Y os traigo 3 ejemplitos. Os traigo. La experiencia, lo que supone, por ejemplo, el esfuerzo físico que realizan las mujeres. Aquí os traigo un ejemplo del esfuerzo físico que tiene que ver con la molienda, que es un trabajo. La mayoría de las poblaciones en el mundo, nosotros somos una pequeña parte del mundo, pero la mayoría de las poblaciones en el mundo todavía en la fuente principal de alimentación es el cereal, cualquier tipo de cereal. Un cereal que además se transforma, que tiene que ser transformado porque no es consumible de esa manera, se tiene que transformar en harina, que después transformas en pasta, en panes, en tortas, a las que unas veces les pones unas cosas y otras veces les pones otras, ¿vale? Pero la base de la alimentación es el cereal. Bueno, pues para transformar el grano en cereal hace falta muchísimo esfuerzo físico, sobre todo en la prehistoria, porque ahora ya tenemos, incluso hay poblaciones desde el mundo íbero que ya tienen molinos de sangre, es decir, que son molinos de animales, que arrastran animales o son otro tipo de... Pero en la prehistoria el tipo de molinos que se utilizaban era de este tipo. Y fijaros, os traigo esta mujer, esta es de principios del siglo XX, para que veáis la postura, la postura del cuerpo. Esta mujer, que además tiene que estar mucho tiempo en esa molienda, en ese molino, para producir la cantidad de harina necesaria, terminará con daño en muñeca, codo, lumbares, rodilla y dedo de los pies. Por ese esfuerzo constante de moler el grano. Cuando encontramos en la prehistoria esas malformaciones, esos elementos, esos daños en esa combinación, podemos decir que esa población es la que ha estado haciendo la molienda. En prehistoria, en el Argar, en el bronce del sureste de la península ibérica, está demostrado que quien tiene esos daños, quien tiene esas malformaciones por ese esfuerzo físico son las mujeres. Y por tanto son las mujeres las que están haciendo ese trabajo. Y por tanto sus huesos nos están hablando de una experiencia de trabajo determinada. Pero también podríamos hablar de los partos. De los partos no hablamos en prehistoria, porque como la mayoría salen bien, pues ni siquiera hablamos es que no hablamos de parto en la prehistoria, no hablamos de maternidad, hablamos de esa maternidad y como instintiva y tal, pero no de la real. Y estamos empezando a ver partos fallidos en prehistoria, que los hay. Aquí tenéis uno del Cerro de las Viñas, todo esto son argáricos, también son del bronce del sur de la península ibérica. Este es un parto distócico, es decir, el niño todavía estaba dentro porque sacó el bracito, pero al no poder, una vez que saca el brazo, en ese momento no hay capacidad ni conocimiento para, por supuesto, ni para hacer una cesárea ni para darle la vuelta al niño. Y entonces, bueno, pues el niño muere por paro cardíaco y la madre muere por desangramiento, ¿no? Pero esta tumba, esta sepultura todavía tiene el feto dentro, ¿vale? O de la Almolaya, que, bueno, pues veis cómo tiene costillas, cráneo, o aquí de la Bastida, de Totana, que fijaros cómo o bien es un feto a término, o bien es un parto fallido, pero ahí tenemos esos rastros, ¿no? de ese esfuerzo físico que queda también reflejado en el cuerpo de las mujeres. Y que, o sea, lo hemos visto tan poco, o sea, no hemos fijado tan poco en él, que a mí me cuentan las compañeras que hacen antropología física que deberíamos revisar las bolsas de fauna, porque debe haber muchos neonatos y muchos fetos a término en las bolsas de fauna. Porque, como normalmente quienes recogemos y quienes hacemos las excavaciones somos la gente que somos pues, arqueólogas o arqueólogos, que sabemos, hombre, yo sí distingo un hueso, pero pues esto no corresponde, esto no es de humano, dice, deberíamos revisar seriamente las bolsas de fauna porque debe haber muchos neonatos y muchos fetos a términos metidos en las bolsas de fauna. Así que pero fijaros, porque es que ni nos hemos planteado que había partos de la prehistoria que salían mal, no nos ha interesado. O, volviendo a lo que os contaba antes de los cuerpos de las mujeres, de las experiencias del cuerpo de las mujeres, fijaros, estos son una serie de figurillas de mujeres del Paleolítico, de un yacimiento ruso, de Avdivo, que son mujeres reales. Fijaros, ahí no hay nada no hay una figura compleja que sea un abstracto de sexualidad o de sensualidad o de maternidad. Estos son mujeres de verdad. Una está más rellenita, otra está menos rellenita, una tiene los pechos más caídos, la otra no. Esos son casi retratos de mujeres, de cuerpos de mujeres, que reflejan una vida pasada.
Y hay muchas figurillas paleolíticas. De hecho, si analizamos, hubo un estudio hace unos años en el que se analizaban como 128 y decían que el 25% eran mujeres preadolescentes, o sea, eran adolescentes, eran mujeres antes de la madurez. El 50% eran mujeres maduras, pero unas estaban embarazadas, no todas, el 25% estaba embarazada y el otro 25% no estaba embarazada. Y había un 25%, un 23%, por no engañar, un 23% de mujeres que estaban en edad por reproductiva. ¿Por qué? Porque tenían los senos más caídos, porque el cuerpo ya... Un 25%, un 23% de mujeres que estaban en ese estado, ¿no? Con lo cual, muchas de estas figuras, que además son muchas y muy diversas y en un lapso de tiempo grandísimo, no están representando a la Venus de Willendorf, están representando a mujeres reales, retratos, otras sí son abstracciones de la sexualidad, pero hay mucha diversidad en eso, ¿no? Por tanto, ahí vemos reflejadas experiencias de mujeres concretas. Pero también tenemos formas de representación, por ejemplo, del poder, ¿no? De esto que cuesta trabajo, mujeres con poder, eso que cuesta trabajo decir. Bueno, pues voy a enseñaros no solo a las íberas, que por supuesto son mujeres que representan el poder en un momento determinado. Estas mujeres, esta es la dama de Elche, como sabéis. Bueno, pues esto es una expresión de poder político, de poder social, de poder económico, porque fijaros, todo el adorno, toda la riqueza que implica varias túnicas de tejidos muy ricos, muy adornados, con una joyería espectacular. Eso es una representación del poder. Durante mucho tiempo, esta dama, que viene del francés, o sea, se llaman damas íberas porque Pierre Paris se llevó la dama de Elche, precisamente se la llevó a París, y como en francés mujeres, señoras dames, pues a partir de ese momento todas las íberas son damas, ¿no? Y siempre se ha pensado que eran como abstracciones, como diosas. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos las damas enteras, esas mismas representaciones, no las tenemos en busto, sino que las tenemos sentadas, esas mujeres están calzadas. Y si están calzadas, es que tienen los pies en la tierra. Las diosas están descalzas. Las mujeres normales, las mujeres están calzadas. Y por tanto sabemos que no están representando deidades, están representando señoras de una alta alcurnia en ese mundo, ¿no? Nos vamos al mundo íbero, pero nos podemos también ir al mundo de la Edad del Cobre. La Edad del Cobre en Sevilla, en Valencina de la Concepción, el dolmen de Montelirio. Bueno, pues fijaros, ahora os voy a poner un elemento de detalle, pero quiero que veáis lo que se excavó. Esto está puesto en el Museo Arqueológico de Sevilla. Veis cómo, bueno, aquí está la cabeza, aquí hay un brazo, está en la mandíbula, el brazo. Y veis que las costillas está como partido por la mitad, ¿vale? El resto se había perdido, pero está como partido por la mitad. Y cada una de estas cositas son cuentas de piedra, miles de cuentas de piedra. Vamos a verlo en más detalle, ¿veis? Miles de cuentas de piedra, de este tipo de... más gorditas, más finitas, miles. Eso requirió, en esa sepultura hay 5 mujeres que llevan este tipo de vestimenta, de distintas formas. Esta lleva una capa, pero hay mujeres que solo llevan la parte de arriba, hay mujeres que solo llevan la parte de abajo, pero el esfuerzo de trabajo que hay que hacer para hacer miles de cuentas de piedra, eso hace que sea un elemento de prestigio, un elemento en el que estas mujeres están mostrando poder. No sabemos si es poder social, si es poder religioso. Ahora últimamente están hablando de eso, del que, bueno, pues pudieran ser sacerdotisas. Bueno, me da igual. Son mujeres que son excepcionales y singulares por esa manifestación de un determinado tipo de ropaje, ¿no? Y por tanto, como digo, lo que están enseñando es poder. El cuerpo de estas mujeres, aquí no estamos hablando ni de maternidad, ni estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de poder, de mujeres con poder. Y también de la identidad de esas mujeres, porque ese poder es suyo, pero la manifestación de la identidad la hacen mujeres muy distintas. La manifestación de la identidad no necesita ser una mujer poderosa para manifestar tu identidad a través del adorno. Os traigo un ejemplo muy cercano, además, del Cerro de la Encina, en Monachil, es un yacimiento también argárico. Y, bueno, esta es una mujer de unos 16, 17 años. Ahora os pongo la sepultura entera. Está enterrada con un individuo masculino. Y fijaros que tiene brazaletes, anillos, tiene coletero, ahora lo enseñaré un poquito, tiene anillos, brazaletes, pulseras, coletero, tiene un montón de elementos de adorno que hablan
de su identidad. Hablan de su identidad igual que nosotros ponernos un anillo, una pulsera o un reloj que además hemos elegido nosotros, habla de la identidad de esas personas, ¿no? Os enseño la sepultura entera, ¿veis? Esta es la mujer, este es el hombre. Las cosas que podemos, el hombre tiene unos 22, 23 años, la mujer unos 16, 17. Él también tiene elementos de adorno, ¿eh? También tiene menos, pero tiene anillo y tiene brazalete. Pero, y luego tiene otros elementos de ajuar, cerámica, huesos de bóvido, de vaca, que lo ponen como elementos de comensalidad a la hora de enterrarlo, que pueden ser indistintamente de uno o de otro. Pero lo que vincula a su cuerpo, pues, ¿veis? Son el coletero, los brazaletes, los anillos, los aretes de la oreja. Es una forma de manifestar identidad. Así hay mujeres que tienen menos ajuar, hay mujeres que solamente tienen un anillo, que tienen un arete, que tienen un elemento de adorno, pero son formas de manifestar identidad que se ven reflejadas a través del uso del cuerpo. Así que experiencia, representación del poder e identidad que forman parte de las dinámicas de las mujeres de hace pues 4.000 años, 4.500 años, 2.000 años, que, bueno, pues que nos están demostrando que esas ideas del 19 pues quizás sean un poco simplistas a la hora de expresar el papel de las mujeres y el rol de las mujeres. Y utilizamos el mismo medio. Ellos utilizaban el cuerpo para contar esa historia, nosotras utilizamos el cuerpo para contar otras historias de mujeres. Para terminar, bueno, pues en ese elemento de divulgación que normalmente, como digo, bueno, pues estamos empeñadas muchas compañeras, tenemos esta página web que se llama passwomen.net, por si la queréis buscar, pero si ponéis Passwomen en Google ya os sale. Y bueno, pues lo que hacemos en esa imagen es precisamente poner a muchas mujeres, representar a muchas mujeres, no solo mujeres, también sociedades con hombres, mujeres, individuos infantiles. Aquí tenéis algún ejemplo, ¿no? Esta es una imagen de un puerto fenicio y bueno, pues veis cómo hay mujeres, pero también hay hombres, hay niños, los niños y las niñas son los grandes olvidados también de la sociedad de la prehistoria. Y bueno, pues tenemos muchas imágenes y con ellas llevamos 2 años haciendo un calendario que os podéis descargar, que es gratuito, que lo podéis imprimir, que está hecho para imprimir en A3, para que lo podáis imprimir, en el que contamos la historia de otra forma. Os he traído abril porque ya la semana que viene es abril, pero bueno, pues tenemos todos los meses del año, obviamente. Entonces, bueno, pues me quedo con esos cuerpos de mujeres, esas mujeres que trabajan, esas mujeres que usan tecnología, esas mujeres que manifiestan poder, que utilizando los mismos recursos que se han utilizado en el último siglo y medio, en los últimos 20 o 30 años, podemos hablar de las mujeres de otra manera. Muchísimas gracias. ¿Me he pasado de tiempo? Bueno, abrimos ahora si queréis un... Yo creo que ya si nos lo quitamos, yo creo que nos entendemos, ¿no? ¿No creéis? Sí, bueno, es para que se grabe. Vale. Si no... Vale. Bueno, si alguien quiere preguntar, que levante la mano simplemente para pasarle el micrófono. Venga, ¿quién quiere ser el primero o la primera? ¿No? Bueno, yo... Venga. Bueno, pues en principio agradecer la conferencia. Y sí es verdad que a lo largo de los estudios, ya no solamente de historia, en concreto la asignatura de prehistoria, pues los niños se logran olvidados y las mujeres también, ¿no? Parece que la mujer únicamente fuese la Venus, ¿no? Sin embargo, a lo largo del tiempo que algunas pioneras, entre las cuales estás tú, muchísimas otras compañeras de Madrid, otras compañeras de Almería, que hacen un trabajo sesudo, un trabajo de revisión de la bibliografía, de las fuentes, de nuestro trabajo diario y de los restos que tenemos, tanto de cultura material como teológico, con equipos interdisciplinares de antropología, que siempre había estado, pero como que empieza a ser más necesario. Siempre, y a lo largo de esta tarde, a mí me ha quedado claro, me sigue quedando claro, pero en algunas charlas hay veces que desgraciadamente el concepto de confrontación de que en un momento determinado la historia ha sido una historia pues que se ha sometido pues, a una serie de ideales bajo una línea, en este caso de masculinidad y tal, hay veces, en algunos casos, que se queda como atrancado, ¿no? Que se queda, pues claro, podríamos entrar en mucho debate, ¿no? Y bueno, ¿y cómo ve la prehistoria la homosexualidad? ¿O cómo ve la prehistoria la transexualidad? Y a veces nos olvidamos de la sencillez y de lo difícil, de lo cotidiano que podía ser el día a día en la vida
otras épocas históricas, ¿no? Y al final tenía cuando hablaba sobre las Venus, ¿no? Que siempre nos lo decían, nos decían, eso es el cuerpo de la mujer y representa, pero claro, yo me quedaba, que al final en una de las decía, ¿y si es una deidad? Y viene bien y representa tanto hombres como mujeres. Evidentemente, la cultura material siempre como que parecía que era de los hombres y con el tiempo te das cuenta y dices, yo qué sé, si era por el día a día de uno, dices, eso no lo ha hecho un hombre, ¿no? O sea, ciertas cosas que la observación, la capacidad, y ahí imbrica, ¿no? Pero mi pregunta, que me estoy enrollando, es, al final, ¿cómo podemos evitar que en un futuro esta revisión o esta nueva visión importante no se encone en una serie de ideas de si masculino, femenino, y ser más productivo, en el sentido de que reparto de tareas, hablamos de si ellos y ellas, y si cooperaban? Y luego, a nivel de antropología física, el dimorfismo sexual puede ayudar a imponer a una sociedad machista, a una sociedad paternal pero quizá ese dimorfismo sexual también ayudaba a sobrevivir. Y luego, claro, en cada sociedad pues es difícil, ¿no? ¿Cómo podemos evitar, en este caso, desde esta nueva línea de investigación, que se enconen ese tipo de cosas? Porque algunas veces en algunos debates la cosa sale por los cerros de Úbeda y no llegamos quizá, un punto de vista a lo básico, es decir, era una cosa de dos, de tres o de muchos, de sociedad, sí, nada más. Has dicho muchas cosas, ¿vale? Pero has planteado muchas cosas muy interesantes todas y que me alegro que lo hayas hecho porque me da pie para explicar. A ver, con los discursos históricos que hemos hecho, los discursos históricos lo han escrito en su mayor parte hombres desde el siglo XIX, cuando tanto la historia como la arqueología surgen como disciplinas científicas. La mayoría de quienes lo hayan escrito han sido hombres, y esos hombres se han preocupado por las cosas que ellos entendían que eran importantes. Y, por supuesto, todo lo que tenía que ver con lo doméstico no era irrelevante. O sea, tú te vas a hablar sobre esos hombres que hacen la arqueología y que hacen historia y que le hacen preguntas a la arqueología sobre el poder, sobre la metalurgia, sobre la economía, lo que han entendido que mueve el mundo, y evidentemente ahí, en esos discursos, no están las mujeres. ¿Cuál es nuestra idea? O sea, la idea de las que hacemos arqueología feminista, de las mujeres, de género, la idea es que de eso que hemos construido como masculino sabemos muchísimo. Lo hemos puesto en el primer plano de la explicación histórica. Pero de todo lo demás sabemos muy poco. Por mucho que hayamos estudiado, es que sabemos muy poco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si el conocimiento de lo masculino, de lo que hemos entendido que era masculino, está aquí, nosotras tenemos que construir conocimiento para ponerlo al mismo nivel de conocimiento. En ese momento podremos, o sea, yo no tengo, ojalá no tuviéramos que hablar de arqueología feminista, pero es que tú has dicho antes, en prehistoria y en prohistoria se sigue dando la misma prehistoria que se daba hace 20 años y el género no es un elemento fundamental, no es un elemento vertebrador de las sociedades. Y eso es un error que no lo sea, porque estamos perdiendo simplemente porque estamos perdiendo información. O sea, si queremos hacer ciencia, tenemos que hacer una ciencia que sea lo más completa y compleja posible. Y no incluir a las mujeres en los discursos históricos y no incluir a las mujeres en el desarrollo es hacer... Yo lo siento mucho, pero no es hacer buena ciencia, porque no estás incluyéndolo en el discurso. Y por tanto, bueno, pues hay que meterla. Entonces tenemos que generar mucho conocimiento sobre las mujeres, sobre las actividades que entendemos que han hecho las mujeres siempre. Es que no solo hablamos de mujeres, porque cuando nosotras, aquí no he hablado nada de esto, es otra charla, otra conferencia, sobre todo lo que tiene que ver con la domesticidad y las actividades de mantenimiento, que son las únicas actividades que son fundamentales en cualquier sociedad. Porque hay sociedades que ahora mismo viven sin agricultura y viven sin metal y viven sin cerámica, hoy en la actualidad, y son sociedades completas y complejas. El único peligro que tienen esas sociedades somos nosotros, que estamos globalizando el mundo y nos las estamos cargando. Pero son sociedades que son complejas y que han llegado hasta aquí después de miles de años de historia, como nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos hemos empeñado que nosotros tenemos que ir a salvarlas, porque pobrecitas, ¿no? Son más torpes, ¿no? Entonces, esas sociedades que son complejas y perfectas, no le hace falta nada, esas sociedades lo que sí hacen siempre es el tema de las actividades de mantenimiento, socializar, cuidar, alimentar. Eso es lo básico, esas son las únicas actividades que son estructurales en las sociedades. Todas las demás no lo son, variarán más en una, pero esas son estructurales. Entonces, ¿nosotras qué queremos? Esas actividades que son estructurales, ponerlas en el primer plano de la explicación histórica. Y cuando las hayamos puesto en el primer plano, y estén al nivel de lo que sabemos de metalurgia, de lo que sabemos de industrialítica, de lo que sabemos de jerarquización, de lo que sabemos de poder, pues estaremos construyendo una mejor historia. ¿Es inválido el conocimiento que se ha hecho hasta ahora? No, es incompleto,
pero no es inválido. Yo no estoy diciendo que lo que se ha hecho hasta ahora esté mal hecho, es incompleto. Y creo que si queremos hacer un relato histórico, que el relato histórico, la historia no es el pasado, que nosotros elegimos lo que queremos contar de la historia, que eso es otra cosa, que el pasado es una cosa y la historia es otra cosa. La historia es lo que nosotros decidimos contar del pasado y lo decidimos nosotros desde el presente. O sea, que no investigamos lo que queremos, ponemos el acento donde lo queremos poner. Eso es así. Entonces, una vez que hayamos metido, evidentemente, si las sociedades, la cohesión social ha sido la base de las sociedades. Si es que lo que no podemos entender es que siempre hemos pensado en coerción y en violencia, tanto estructural como física, es lo que ha mantenido a las sociedades. Y eso no es real, porque si algo ha mantenido a las sociedades es la cohesión y los mecanismos de solidaridad. Nina Esquerol, que es una profesora, una catedrática de la Complutense de Madrid, que ella estudia mucho sobre evolución humana, dice que esa idea de la ley del más fuerte y que solo sobreviven los más fuertes y que la idea de la evolución humana como que si solo hubieran sobrevivido los más fuertes, nuestra sociedad hoy sería muy distinta. Habríamos algunos que no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque no han sobrevivido los más fuertes. Han sobrevivido mucha gente que por tecnología, por cultura, por ciencia, por inteligencia, por fortaleza, por muchas razones, han hecho construir la sociedad. Ella dice, lo que hizo sobrevivir a esos primeros grupos de primates que estaban en el proceso de hominización son los mecanismos, la ampliación del modelo maternal. Es decir, el cuidado. El que yo cuido de ti porque tú estás menos capacitado físicamente, pero a lo mejor... Entonces, esos mecanismos son los que han hecho que seamos los que somos. De verdad, si hubiera sido la ley del más fuerte y solo hubieran sobrevivido, ¿cuánto? A ver, sinceramente os lo digo, no quiero yo insultar a nadie, pero ¿cuánto estaríamos aquí de ese modelo de hemos sobrevivido solo los fuertes y los... ¿no? Porque esa es otra cosa, tendemos a darle mucha importancia a lo biológico cuando nosotros somos seres culturales. Es que nosotros, lo biológico, es que nos da igual. Si hacemos brazos biónicos, ¿qué más nos da lo biológico a nosotros? O sea, bueno, la biología está ahí, pero está sometida absolutamente a la cultura porque somos seres culturales. Entonces, bueno, es que claro, los hombres son más fuertes y por eso dominaron. No, perdona, no. Los hombres nosotros vivimos en un patriarcado porque ha habido un momento determinado en el que el control sobre las mujeres daba privilegios a una parte de la población que son los hombres. Y una vez que se establecen los privilegios, es muy difícil que alguien eche la pata para atrás. Es que eso ya lo que quiere es seguir, que esos privilegios sigan existiendo. Y si puede, ampliar esos privilegios. Y por eso vivimos en una sociedad patriarcal. Porque en un momento determinado, pues, se funciona. Alguien decidió o alguien, imaginaros, es que estamos hablando de miles de años, ¿sabes? Que también cuando hablamos de historia, pero en un proceso muy, muy constante, pero muy despacio, alguien empezó a tener más poder que otro y dijo, esto me gusta, voy a ver si puedo tener un poco más. Y bueno, el control de la reproducción, son formas de controlar, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Toda esa idea de construir una historia mucho más compleja de lo que hacemos, que yo creo que nos merecemos hacer una historia más compleja, más completa, es la base de todo, ¿no? Luego que las cosas las hagan hombres o mujeres, en la mayoría de las ocasiones, cuando yo me pongo a mirar las actividades de mantenimiento o de socialización de la prehistoria, yo no te puedo decir si le hicieron hombres o mujeres. No lo sé, pero es que es más, me da igual. Porque yo lo que quiero es poner esas actividades en el centro de la explicación histórica, en el primer plano. ¿Por qué? Primero, porque son estructurales. Segundo, porque quiero quitarle el carácter esencialista que las vincula solamente a las mujeres. Yo no me creo que las actividades de mantenimiento estén solamente vinculadas a las mujeres. De hecho, la antropología social y cultural nos da muestras distintas de eso. Pero, ojo, si es cierto, como es cierto, que esas actividades la mayor parte del tiempo las han estado haciendo las mujeres, habrá que reconocerle a las mujeres que han estado sosteniendo estructuralmente a la sociedad durante muchos siglos, ¿no? ¿No? Entonces ya está. Por esos tres conceptos hacemos actividades de mantenimiento, por poner determinadas actividades en el primer plano de la explicación histórica. El proceso de cocinado es tan importante como el proceso, si no más, como el proceso de fabricar un elemento metálico. Y tiene el mismo proceso técnico y tiene la misma tecnología. La misma. Ponerla ahí. ¿Que puedo demostrar quién la hizo? Es que me da igual quién la hiciera en la prehistoria. Os lo digo sinceramente. No me preocupa excesivamente decir, no, es que las mujeres cocinaban en la prehistoria. Pues sí o no, las mujeres sí molían, pero es que me da igual, porque yo lo que quiero es poner esa actividad como formando parte de las estrategias que las sociedades han articulado para sobrevivir. Ahora bien, si como la etnografía, la antropología
la historia y en algunas ocasiones la arqueología demuestra esas actividades en su mayor parte, que no exclusivamente, pero en su mayor parte la han hecho las mujeres. Pues entonces vamos a reconocer el trabajo de las mujeres. Entonces esa construcción un poco, ¿no? de la historia que no se trata de dualismos, ya bastante dualismo tenemos, ¿no? No se trata de dualismo, se trata de abrir un poquito el campo, de la mirada. Es que hemos estado mirando esto y creemos que hacer así y mirar otras cosas también es bueno. Bueno, yo soy estudiante de biología. Y nada, quería decir que lo de la ley de lo más fuerte es que se sostiene en los comportamientos animales. O sea, nosotros también encontramos todos esos libros de biología que nos enseñan desde pequeños que hablan sobre que el más fuerte es el que sobrevivía, al final es que y es básicamente ese mecanismo sexual que hace que se propague durante el tiempo. Bueno, yo quería preguntar una cosa porque no me ha quedado muy clara, y es que los adornos que decía antes era porque si era básicamente por el poder que tenía la mujer o simplemente que las mujeres se tengan que ver mucho más guapas, o porque decías de coleteros, brazaletes, incluso, o sea, el herramienta ese, o sea, estaba la mujer con mucho más adornos que el hombre. Y la pregunta si era por que tuviese ese empoderamiento o porque ya en ese inicio ya tuviese que la mujer verse mucho más guapa que el hombre. Más adornada, ¿te refieres? Sí, más adornada. No, a ver, cuando hablamos de adorno, el concepto nuestro de estética no es comparable a nada de lo que haya pasado. Si ni siquiera es... Tú imaginas, a ver, ponte a pensar en las mujeres de los años 60. El concepto estético de lo que las mujeres debían ser del modelo de mujer ha cambiado mucho y cambia constantemente los modelos de mujeres y de hombres. Los modelos estéticos no los podemos utilizar para ningún periodo histórico, nada más que para el presente o para hacer historias sobre modelos estéticos, ¿vale? Pero nada más. Pero ahí no se trata tanto de estética como de identidad, que es distinto. Porque cuando tú utilizas un adorno, no lo estás utilizando. Hay adornos que pueden utilizarlo por estética, pero la mayoría de los adornos no los vas a utilizar por estética. Los vas a utilizar por expresar identidad, por sentirte identificado dentro de un grupo, o porque hay alguien que lo lleva y que te gusta y que te lo pones tú. Es una cuestión más de identidad que de estética. Aunque lo vinculamos mucho porque entendemos que mientras mejor nos veamos, ¿no? Pues esa idea de que me veo bien, entonces soy más yo, que está muy mezclado también, y es que la modernidad nos ha trastornado un poco, ¿vale? Pero la mayoría de los adornos que nos los ponemos por otras muchas cuestiones, además de la estética. Pues por eso, porque nos lleva a alguien que me gusta, o lo que admiro, o que la llevo igual, o porque es un regalo de alguien que me hizo en un momento determinado, o porque es de mi abuela, o porque muchas de las cosas que llevamos en el cuerpo las llevamos por un sentido de estética, pero sobre todo por un sentido de identidad. Y de la identidad de la que también forma parte de la estética, ¿vale? Que evidentemente, que cada uno construye su y cuando hablo de estética no hablo de guapa o feo, o fea o guapo. Cuando hablo de estética no hablo, sino hablo de construcción de una imagen, que es distinto. Claro, tú te verás mejor mientras más se adapte a lo que tú entiendes que es el modelo de estética. Pero no tiene que ver con más o menos guapa, no todos los elementos que nos ponemos tienen que ver con ser más o menos guapa, o con más o menos feo o fea. Tiene que ver con ese elemento de identidad. Y en la prehistoria de luego no podemos ni vislumbrar, o sea, no podemos hacer, no son elementos identitarios. De hecho, mira, hay himnos infantiles que hablan precisamente fíjate cómo no es una cuestión estética, es una cuestión de identidad personal además, porque llevan brazaletes. Hay un niño, el Bonachín precisamente, unos 7 u 8 años, que lleva un brazalete de oro. Un brazalete que es en espiral. ¿Por qué en espiral? Porque el brazalete irá creciendo, irá abriéndose a medida que el niño crece. Y es un elemento que lo usan toda la vida. El espiral, si tú lo cierras, llega un momento que tienes que soltarlo. Sin embargo, si es en espiral, lo puedes llevar toda la vida, porque lo que va a hacer es abriendo la espiral hasta que ya no va a crecer tanto un brazo como para que el pelo de la espiral. Entonces, es que incluso en la actualidad, no todos los adornos que usamos, no todos los elementos que usamos de adorno, tienen solamente el criterio estético. El estético está
¿Qué consiste? ¿De divulgación científica? Mira, nosotras... Sí, pero porque no quieren, quiero decir, no porque no... no tienes que enseñar nada ni nada, no. A ver, nosotras... somos como 15, 16... hemos ido creciendo, ¿no? Somos todas investigadoras, bien vinculadas a la universidad o bien vinculadas a centros de investigación como museos, ¿vale? Hay de todas partes pues está la Universidad Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, está Valencia, la Universidad de Valencia, está el Museo de Prehistoria de Valencia, está la Universidad de Jaén, el Museo de Jaén, está la Universidad de Granada, está la Universidad de Tübingen en Alemania, en fin, somos investigadoras que trabajamos sobre estos temas y que en un momento determinado nos dimos cuenta de que todo lo que producíamos a nivel científico no tenía reflejo ninguno en ninguna parte. O sea, que tú publicabas en revistas de más o menos impacto según tu interés en cada momento, pero luego llegabas al museo y ahí no había mujeres, ibas a la revista de divulgación científica y ahí no hay mujeres, vas a los libros de texto y ahí no hay mujeres, y dicen, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? Llevamos 20 años haciendo esto y no hemos sido capaces de llegar a la gente. Y dijimos, bueno, vamos a seguir denunciándolo porque eso lo vamos a seguir haciendo. De hecho, el dato que es muy conocido, pero que yo lo repito, el museo que hoy en su exposición permanente tiene más mujeres es el Museo de Almería, que tiene un 33%. O sea, de cada 3, una es una mujer. De ahí para abajo. O sea, museos que se han abierto en los últimos 5 años, en los últimos 6 años, los porcentajes de mujeres pueden ser del 20% de Bilbao, del 13% de Oviedo o del 25% en la sala de prehistoria, que es la que más tiene, del Museo Arqueológico Nacional. ¿Vale? Entonces, o sea, es que parece, lo siento, pero parece absurdo. No solo es porque no pongamos a mujeres, sino porque eso significa que no estamos dando ninguna relevancia a las actividades que entendemos que hicieron las mujeres. O sea, que estamos invisibilizando las dos veces, a ellas y a las actividades. Cuando ellas estaban haciendo otras cosas y cuando esas actividades, como he dicho, merecen estar en el primer plano, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no nos vamos a dejar de quejar, porque ya está, pero vamos a ser proactivas. Y decidimos en 2007 generar un proyecto, que es Past Women, que hemos ido nutriendo con distintos proyectos de investigación, con un I+D que le dieron a Paloma González Marcén de la Autónoma de Barcelona. Ahora mismo acabamos de terminar un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía que le dieron a Carmen Rizquez de la Universidad de Jaén. Entonces lo que hacemos es volcar la investigación nuestra, porque hay investigadoras desde el Paleolítico hasta colonizaciones fenicias y griegas. Si son toda de arqueología, sí. Bueno, hay gente de didáctica también implicada, pero con una fuerte formación de arqueología, y gente que trabaja en museo, pero sí arqueología. Entonces lo que hacemos es que volcamos la investigación nuestra en una imagen. O sea, yo, por ejemplo, pues investigo sobre el cobre y el bronce, pues le digo me siento con una persona, una dibujanta o un dibujante, y hacemos un dibujo, y con piezas arqueológicas, con tal, ¿no? Y entonces lo ponemos. Si os metéis en la página, ya tenemos muchísimas y vamos a seguir subiendo, porque pues son todas licencias de Creative Commons que se pueden utilizar pues para una conferencia, para cualquier cosa que necesitéis que no sea que no sea con ánimo de lucro, pero todo lo demás, incluso con ánimo de lucro, si nos pedís permiso, lo damos. Porque si alguien, por ejemplo, hace un tiempo nos pidió, Ferran Adrià está haciendo un libro como una especie de enciclopedia, una historia de la alimentación. Y entonces nos ha pedido imágenes. Y Ferran Adrià va a vender libros, pero evidentemente nosotros le damos el permiso, porque ¿cómo no le vamos a dar el permiso, no? Si es propaganda para nosotras que salgan un libro de este. Entonces, si nos pedís permiso, pues nosotros lo damos. Entonces, lo que hacemos es que este dibujo ha colaborado Ana Delgado. Ana Delgado es una profesora que estudia colonizaciones en la Universidad Pompeu Fabra. Y ella ha estado sentada no, ha sido todo virtual, pero ha estado sentada con la persona que ha hecho este dibujo. De manera que lo que hacemos es que esto es ciencia pura. O sea, aquí no hay... La imaginación es si el pelo me lo pongo así o me lo pongo así, pero ya está. O sea, los elementos, el tipo de casa, el tipo de actividad que hacen es real. No nos inventamos nada. Entonces, tenemos generado desde el Paleolítico, ahora estamos haciendo, además es una cosa que es preciosa, estamos haciendo un árbol de evolución humana distinto a los típicos árboles, a las típicas secuencias de hombrecillos, así, ¿no? De ladillo. Pues estamos haciendo otras formas distintas, ¿no? Y ya lo hemos elaborado como un vídeo, además, que va a estar colgado muy pronto en la página. Y, bueno, es enseñar otras cosas que nadie puede decir, no es que no encuentro, ahora ya sí encuentra, ahora utilízala, ¿no? Y entonces, bueno, pues incluso el año pasado
en febrero del año pasado lo que hicimos fue organizar un taller, un seminario taller en la Universidad Internacional de Andalucía, en la sede de Baeza, en el que vinieron directoras de museos, vino gente de empresa y vinieron mucha gente de una asociación de dibujantes que se llama Dark y que vinieron porque bueno, ellos son los primeros interesados en decir, oye, que es verdad que yo solo dibujo hombre y no me había dado cuenta. Es que nos pasó eso en una charla. Salió un dibujante y dijo, mira, que es que todo lo que has dicho es que es verdad, es que yo no dibujo, es que yo no lo hago a conciencia. Y yo quiero que me digas por qué lo hago y cómo deberíamos cambiar. Entonces organizamos y estuvimos más de 50 personas allí. ¿Por qué? Porque es la manera de llegar. A lo mejor alguien en un museo, que está montando un museo, le va y le dice al dibujante, dibújame una escena del Neolítico. Y él, pues con su referencia, que tenga tal y tal cosa, pero no le dice hombres, mujeres, niños. Dice que estén tallando piedra o que estén... Entonces hacen los dibujos y no se plantean estas cosas. Y cuando se lo ven, dicen... ¿no? Pero yo creo que eso nos pasa a todos y además en todos los ámbitos. Nosotros mismos, por ejemplo, aquí en Cofiversity nos ha pasado que al principio eran todos hombres, hasta que dijimos, ostras, es que no hemos traído ninguna mujer y no lo hicimos adrede. Hasta que dijimos, oye, es que tiene que haber cierta representación porque además hay muchas mujeres para... Pero si es que la fortaleza del patriarcado es que las mujeres no lo hemos creído. Pero que a mí me pasa, ¿eh? Es que yo muchas veces me pillo en cosas diciendo, pero ¿cómo se te puede ocurrir a ti decir una cosa así o pensar una cosa así? Porque es que lo tenemos muy metido, es que nos hemos convencido a las mujeres también de que el patriarcado es la mejor de las soluciones para organizarnos. Y bueno, nos hemos convencido y eso es muy difícil. Por eso también hay mucha resistencia por parte de muchas mujeres porque entiendes que estás rompiendo con dinámicas que han sido así siempre. O que... Entonces hay mucha también, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco y ya os digo, yo no me puedo sentir culpable. Yo no he sido feminista desde que nací. Es que esto es un proceso de generación ¿no? y de aprendizaje y de conocimiento y de tal, ¿no? Para llegar aquí. Entonces, yo no me planteo, Marga, esto, a lo mejor este comentario, esta cosa, no sé, cada vez menos, pero es verdad que me pillo en muchas ocasiones. Pero porque es que lo tenemos muy metido, es que ha sido el gran triunfo, que sea como que nos hayamos creído que esta es la única forma posible de organizarnos y la única forma posible de hacer avanzar las sociedades y lo importante es darse cuenta y a partir de ahí pues cambiar cosas, pero tampoco mucho más. Es prestar atención, eso que tú dices, no, oye, que... Ostras, que no hemos traído, llevamos un año haciendo esto, no sé, ¿vale? Pero llevamos haciendo esto y no hemos traído ni a una científica en la Universidad de Granada que cuente cosas. ¿Cómo es posible, no? Pues porque los hombres están más disponibles, son más visibles, no se te ocurren nombres de hombres y dices, joder. Y tienes que pararte a pensar que lo hay de mujeres y mucho. Bueno. Yo quería preguntarte si, además de lo que ya has comentado, ¿no? De toda la credibilidad que se le ha dado a cuando se ha intentado rebatir si aparte de eso encontráis una dificultad añadida cuando se intenta publicar algo que tiene esa visión feminista. O sea, por ejemplo, no sé si la persona que dijo no es una mujer, tuvo especial dificultad en la revista científica en publicar su hallazgo. No algo tan extremo, sino simplemente pues, un artículo que tenga un enfoque un poco más feminista de la historia, tiene más dificultades para ser publicado, para ser difundido. A ver, una cosa es la academia y otra cosa es las publicaciones científicas, ¿vale? Si tú llevas un artículo que está bien construido y que tiene los criterios científicos bien argumentados, la metodología adecuada y los resultados, eso en cualquier revista, yo no he encontrado nunca ninguna dificultad en publicar determinadas cosas porque tengan un carácter más feminista o feminista en el sentido de que lo que hacemos es que llamamos feminista a incluir a las mujeres, que eso es el feminismo, ¿sabes? Que no es más allá de eso, que es que tengamos, que construyamos una sociedad en la que las mujeres y los hombres tengamos el mismo peso en todos los lugares, ¿no? Entonces, cuando en una revista científica el referí pues te podrá argumentar cualquier cosa o no, pero no creo que haya ahí una mayor dificultad. El problema lo tenemos más en el ámbito de la academia. En el ámbito de la academia, que hasta hace poco estos estudios eran como muy simpáticos y muy, ¿no? Porque
qué mono lo que hacen, ¿no? Mujeres, ay, que sí, ¿no? Así como es una historia lateral, secundaria, no es la historia de verdad, que es la que hago yo, ¿no? Tú, fíjate, está en el detallito este de las mujeres y los niños. Entonces, bueno, pues eso ha sido durante mucho tiempo. Luego, cuando esto hemos construido mucha teoría y es que se ha construido mucha teoría. Yo, de verdad, yo creo, sinceramente, que ahora mismo en arqueología la perspectiva teórica que más está revolucionando el mundo de la arqueología es el feminismo, porque está cambiando cosas. Es que, claro, ¿qué pasa? Que hay compañeros y compañeras que no utilizan una perspectiva feminista a la hora de abordar el estudio, pero que están diciendo, espérate, que estas cosas que estáis contando de actividades de mantenimiento o de cómo se genera la identidad o de resistencia, es que hacen ver al otro. Es que, claro, como hemos construido la historia con el modelo masculino hegemónico de lo masculino adulto occidental, nos hemos dejado a las mujeres y a los niños, pero es que no hemos dejado a otros muchos grupos sociales en esa construcción de la historia. Entonces, esa metodología y esas miradas para ver al otro o a la otra, que no es el hegemónico, también hace que mucha gente esté diciendo, ostras, pues esta es una buena forma de mirar y de construir historias de grupos sociales que han estado invisibilizados también, porque es que eso le hemos contado una parte de la historia y de las élites sobre todo, ¿no? Entonces, está esa parte que cada vez está empezando a asumir esa, y está esa parte que tiene cierta resistencia porque cada vez, bueno, es que esto nos pasa, que pone en redes sociales cualquier cosa y hay 40 que te están diciendo que eres mentirosa y que estás haciendo política con la historia y que la arqueología es ciencia y no lo que tú estás haciendo, y eso nos pasa a todas las compañeras. Y en la academia, el que no hablen pero claro, a mí yo doy una arqueología de género y una historia de las mujeres, en el grado de historia y en el grado de arqueología. A mí me encantaría no tener que darla, de verdad, porque me gustaría que esto fuera transversal a la asignatura. Que esto fuera que en prehistoria te hablaran de estos temas también, pero no se habla, y se sigue hablando de la dama de Baza como que hay un sueño que será la prima de. Eso no es. Entonces, a mí me encantaría dejar de dar esas asignaturas porque estuviera tan interiorizado hablar de estas actividades en prehistoria 1 o en la que no hubiera necesidad de dar una arqueología de género y una historia que parece que estamos haciendo cosas aparte y lo que estamos haciendo es construyendo historia. Entonces, ¿hay resistencia por parte de la academia? Pues sí, hay una cierta resistencia. Es verdad que cada vez quizás sea o menos potente o menos políticamente correcto. Y a mí me vale cualquier cosa. ¿Sabes lo que te digo? Yo ya, es que son muchos años. No sé, que hay resistencia, sigue habiendo, pero también es verdad que como construimos teoría, construimos metodología y estamos dando resultados y estamos presentando resultados serios, tampoco hay mucho ámbito para ir más allá de ya están las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante. Pero sí, resistencia sigue habiendo. Sí. Una pregunta muy concreta. ¿Algún trabajo que se centre en los partos distóxicos? Por ejemplo, que hemos visto. Hay un trabajo que se publicó en 2004, que si quieres luego te doy la referencia, lo publicó Asunción Malgosa en 2004. Pues yo creo que con esa referencia y pone, porque está en inglés, pones dystophic part y te sale. Y si no lo encuentras me lo pides que yo lo tengo. Entonces esa es la única referencia que tenemos porque salió precisamente este parto distóxico y entonces pues a partir de ahí empezamos a ver parto, porque no se había visto, pero supongo que de ahí sí podrás tirar de referencia. Después de ese, yo creo que Maripaz de Miguel, que es una matrona, además una matrona de la universidad, que es doctora en historia porque es antropóloga física, pero es matrona, que además hay una imagen muy chula en el calendario, que es un parto del mundo íbero, que es una preciosidad que precisamente se ha construido con esta investigadora, con Pachuca de Miguel, con Maripaz de Miguel, que es matrona y que ve partos todos los días, ve 5 o 6 partos, y que con la ilustradora y con las compañeras de íbero han construido esa imagen, ¿no? Entonces ahí ella también puede tener algo de parto en general. Sí. Bueno, en primer lugar, darte las gracias sobre todo por hacer una cosa muy entendible y con una idea muy clara que no tenemos ni idea, porque seguramente hay muchas personas que sí tienen idea del tema, pero la verdad que sacan conclusiones interesantes. A mí quería preguntarte por una cosa que quizá lo que más me llama la atención de las primeras preguntas que se han hecho y tal, que es cómo surge, supongo en un momento de la prehistoria, esa cultura que has dicho hegemónica, patriarcal y tal,
aquel que podía haber sido al revés, o hay alguna explicación de por qué eso fue así. Esa es la gran pregunta. O sea, hay investigadoras que llevan años trabajando en ese tema. Por ejemplo, Almudena Hernando, que es una profesora de la Complutense de Madrid. Almudena lleva años hablando sobre la identidad relacional y la identidad individualizada de las poblaciones del presente y del pasado. Ella además tiene varios libros sobre arqueología de la identidad y ella realmente es la que de todas nosotras, es la que está haciendo lo difícil, que es precisamente plantearse estos términos, ¿no? Y ella lo plantea en términos de, pues eso de que, porque además ella se ha ido a estudiar poblaciones actuales que están en tránsito, de esas poblaciones que son recolectoras cazadoras, porque las poblaciones son más recolectoras que cazadoras, están en el tránsito a la agricultura. Entonces está observando, siempre desde la distancia que supone que las poblaciones actuales tienen esos miles de años pero sí que se pueden ver fenómenos de comportamiento que pueden hacernos pensar en la prehistoria, ¿no? De cómo se producen esos cambios, ¿no? Y todo tiene que ver con la reproducción tanto de personas como con la reproducción, cuando las poblaciones empiezan a acumular y que esa acumulación signifique algo más de poder y que ese poder empiece a distinguirse, ¿no? En la prehistoria, una cosa que observamos es que cuando las poblaciones se hacen sedentarias, la población aumenta muchísimo porque se tienen muchísimos más hijos. Las poblaciones móviles, cuando hablamos de poblaciones nómadas, no son poblaciones que se estén moviendo todos los días, ¿eh? Las poblaciones cazadoras-recolectoras no están andando todo el tiempo. O sea, cuando hablamos de poblaciones cazadoras-recolectoras, hablamos de poblaciones que tienen 4, 5 o 6 lugares en los que se asientan a lo largo del año, porque están explotando recursos distintos. Pero esa movilidad mucho mayor hace que tú pues, no puedas tener muchos hijos porque tienes que moverte, cargar. Entonces, bueno, incluso hasta parece que la lactancia a demanda tiene que ver con la pérdida de ovulación para que las mujeres estén durante más tiempo sin tener hijos, ¿vale? Es una de las cuestiones que se han planteado, ¿no? Pero una vez que se hacen sedentarias, esa crianza, esos primeros momentos del cuidado pertenecen a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la alimentación. Tenéis que tener en cuenta además un dato, y es que los seres humanos, la especie humana, tenemos 21 meses de estado fetal, ¿vale? No son 9, son 21. El primer año de vida, y eso la gente de medicina podrá decirlo también, el primer año de vida de un niño, de una niña, de una criatura, es en estado fetal. ¿Por qué? Porque no podemos nacer con el tamaño del cerebro que deberíamos tener al nacer, porque entonces no saldríamos por el canal de parto. Es decir, esto hace que seamos los seres más inteligentes, entre comillas, entendedme, pero hace que tengamos el cerebro más, digamos, en comparación. Entonces, bueno, hasta los 21 meses, una criatura no es un niño o una niña completamente a término, ¿no? Entonces, ese primer año de vida requiere ¿sabéis cómo es un bebé? Es comer, es que requiere atención absoluta. No es un cabritillo que sale y empieza a andar, o un caballo, un potrillo, eso no son nuestros bebés necesitan un año más. Entonces, en ese año hay una vinculación normalmente de la madre, porque es lo natural, porque además en sociedades de la prehistoria o en sociedades que están comprometidas, nosotros hoy vamos a la farmacia y compramos un tarro de leche y el niño se cría, pero eso hay sociedades actuales y en la prehistoria que no se ha podido hacer. Entonces, eso vincula a las madres con eso. Y eso hace que las madres estén más vinculadas al espacio doméstico y que estén más vinculadas y esa generación de niños constante, pues hace que estén más, digamos, en determinados espacios que no están al exterior, que no son formas de comunicación tan importantes, que no hacen relaciones con otras. Y empiezas a acumular un poquito más de cosas. En esa idea está trabajando Almudena, y esas diferencias de identidad relacional y de identidad individualizada, ¿no? Pero también ella cuenta, y ahora mismo, por ejemplo, está trabajando con poblaciones en Etiopía, que cuando hablamos nosotros de sociedades igualitarias, hablamos de sociedades cazadoras-recolectoras, son sociedades igualitarias. Son igualitarias entre los hombres, pero no entre los hombres y las mujeres. Entonces, claro, siempre hemos hablado de que sociedades cazadoras-recolectoras como son sociedades que todos son iguales, y todos son iguales, todos, pero no todos y todas, porque las mujeres, hay muchas de esas poblaciones que están en una situación de subordinación a los hombres. Precisamente, bueno, por toda la idea, o sea, sabemos, y además sabemos que tiene que ver con la reproducción,
porque hay un montón de mitos en todas las culturas sobre, por ejemplo, la sangre menstrual y las cabañas de aislamiento durante la menstruación y que las mujeres no toquen determinadas cosas durante los ciclos menstruales. O sea, que tiene que ver esa con el control de la reproducción, tiene que ver, ¿no? Eso es como las cántabras, ¿no? Es que no me voy a acordar del nombre, pero lo podéis buscar fácilmente, como hay relataban los griegos que las poblaciones cántabras parían las mujeres y se acostaban los hombres. Cuando las mujeres se levantaban con el crío y los hombres se acostaban, como si hubieran dado ellos a luz, ¿no? Por esa apropiación de la reproducción, esa apropiación del parto, ¿no? Que acaba de suceder. Entonces las mujeres parían y se levantaban de su cama y se acostaban los hombres, ¿no? Como un elemento de... Y es que no me acuerdo, tiene un nombre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues son formas de apropiación de la reproducción, porque al fin y al cabo las que parimos somos nosotras, si es que no hay otra, ¿vale? Entonces, apropiarte de ese producto, que al fin y al cabo es un producto, te da, bueno, pues mientras más tenga, eso hace pequeña diferencia. De todas maneras, como te digo, es la gran pregunta, porque tenemos poblaciones cazadoras-recolectoras que también existen desigualdad entre mujeres y hombres. Pero también es verdad que son poblaciones cazadoras-recolectoras en la actualidad, que también han evolucionado en esos miles de años. No podemos decir las poblaciones de la prehistoria, del paleolítico, eran así. Podemos saberlo a través de la alimentación, podemos saberlo a través de los distintos ajuares, pero no mucho más. En cualquier caso, esas diferencias entre mujeres, esas desigualdades, porque yo siempre repito, las mujeres y los hombres somos diferentes, ¿vale? La diferencia es buena. Lo que es malo es la desigualdad, y lo que es malo es que esas diferencias provoquen desigualdades. Pero la diferencia es buena. O sea, nosotras somos distintas y yo no quiero ser un hombre, yo quiero tener los mismos derechos que un hombre, pero yo no quiero ser un hombre. Entonces, esas diferencias, el problema es que las hemos terminado convirtiendo en desigualdades, ¿vale? Como algo negativo para las mujeres. Pero, ¿por qué está diciendo esto? Ay, Dios, que se me ha ido. Está diciendo eso de la desigualdad. Bueno, sí, que cuando esas desigualdades ya están por escrito, es decir, cuando la normativa y la legislación de los griegos y de los romanos ya está perfectamente estipulado esas diferencias, es que ha habido un momento previo en el que esas diferencias esas desigualdades se han ido construyendo, ¿no? No sabemos lo que ha durado la construcción de esas desigualdades, pero lo que tenemos claro es que una vez que están por escrito, es que ya son inamovibles. Además, ya empiezan ahí a jugar también las grandes religiones el papel, y entonces, bueno, pues, y ya es mucho más difícil, ¿no? De todas formas, no lo había pensado nunca así, ¿no? Pero se me ocurre ahora mismo si la diferencia, supongo que será mucho más complejo, ¿no? Pero si la diferencia es puramente biológica, se ha estudiado, por ejemplo, si en otras especies que no sean humanas, donde evidentemente la hembra también es la que pare y tal, ¿hay comportamientos similares o es que realmente en el caso del humano, es que estamos hablando, hay aparte de esa parte biológica y otra parte un poco más? Es que nosotros, el tema cultural y social, es que nosotros somos seres culturales, de verdad, desde que somos capaces de hacer instrumentos y de coger un palito y utilizarlo. Es que eso ya, ahí está el germen. Eso también lo hacen los chimpancés, ¿eh? Los chimpancés también utilizan, lo que pasa es que no modifican la materia prima. Los chimpancés y otros animales utilizan piedras, palos, pero cuando empezamos a modificar la materia prima para hacer cosas que se adapten a lo que necesitamos, es que somos seres culturales y es que no hay nada que supere la cultura, no hay nada que supere la cultura y la tecnología que somos capaces de generar. No hay ningún elemento biológico que sea capaz de a ver, todavía la enfermedad es un elemento biológico que supera pero cada vez menos, o sea, porque avanzamos, ¿no? Entonces, yo esos elementos porque además esa ha sido justo la principal forma de construir desigualdad, es decir, poner el énfasis en lo biológico, porque lo biológico son diferencias que no se van a transformar nunca. Entonces, claro, son insalvables. Las mujeres vamos a ser de una manera y los hombres vamos a ser físicamente, biológicamente vamos a ser de otra. Entonces, eso es lo que ha pasado, que durante mucho tiempo esa construcción de las desigualdades se han hecho porque éramos diferentes biológicamente. Y ahí fue muy importante el concepto de género. ¿Por qué? Porque el género es la interpretación cultural de las diferencias biológicas. El sexo es hombre-mujer, los elementos biológicos, el género es la interpretación cultural de esas diferencias. Y como son construidas, podemos construirlas de otra manera.
Porque claro, nosotros hablamos de mujeres hoy y las mujeres de hoy no tienen nada que ver con las mujeres en este país hace 70 años. Pero es que nos podemos ir a Afganistán, donde estamos viendo a las mujeres con burka y hace 50 años las veíamos estudiando medicina en Afganistán y vistiendo la occidental. O sea, ningún derecho lo tenemos ganado por siempre, y menos las mujeres. ¿Vale? Entonces, claro, cada sociedad interpreta de manera distinta esas diferencias biológicas. El género fue el gran apoyo que tuvo el feminismo para decir, ojo, que aquí lo biológico no pinta, que aquí pinta lo que hacemos con lo biológico, y eso es el género. Pero esa es ¿cómo surge todo? Es que además es una pregunta muy compleja, ¿eh? Porque además estamos hablando de distintas sociedades, procesos más o menos similares en muchas sociedades distintas, con lapsus de tiempo, con periodos de tiempo muy largos. Es la gran pregunta que nos hacemos, ¿vale? En la actualidad. Sí, pero o sea, nosotros nos explican, por ejemplo, que el óvulo, o sea, el verdad, requiere mucho más energía que entonces es el caso de la mujer que tenga, o sea, la hembra, tenga que elegir al macho y que sea el macho el que compita entre ellos porque básicamente requiere, o sea, tiene mucha menos energía para crear su mamífero. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, la sociedad, porque yo sé que si una sociedad funciona bien, se va a ir propagando por el tiempo. O sea, un caso, por ejemplo, sería los gorilas, que tienen harén de mujeres y son los machos hasta que no llega otro macho más fuerte que derrota al gorila y entonces se queda con ese harén de mujeres para seguir propagándose con el tiempo. Incluso mata a las crías, pero el macho que había antes, porque no quiere que se propague ese género de macho. Entonces, separar de una forma tan clara la sociedad, o sea, yo sé que ahora mismo, por ejemplo, sí que no se puede ir no hay un componente biológico, básicamente porque ahora, si no ves bien, te pones gafas, si te pasa tal, pues te pones una vacuna, pero antes que no existía todo esto, yo creo que era mejor sí que había un componente biológico, o sea, porque, y social, sin separar el componente biológico social, pero sí que había un componente. Pero no se trata de negar el componente biológico, es evidente que el componente biológico existe. La cosa es qué hacemos con ese componente biológico, cómo utilizamos, cómo interpretamos, cómo usamos ese componente biológico. Es decir, tú fíjate, estamos aplicando, porque lo tenemos que hacer, no podemos hacerlo de otra manera quizá, ¿no? Pero estamos aplicando la palabra harem a los gorilas. La palabra harem a los gorilas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un grupo de hembras que está relacionada con el... Sí, pero por eso te digo, pero fíjate, estamos trayendo, no. Sí, yo te entiendo perfectamente, ¿no? Pero quiero decirte que ¿el qué? El concepto, ¿no? El concepto de trasladar, sí, que por otra parte es inevitable, pero trasladar conceptos de una sociedad que tiene unos elementos culturales determinados a un elemento biológico, ¿no? Que yo entiendo que no lo estoy criticando, que estoy diciendo, fíjate cómo hacemos ese proceso, ¿no? De construir un grupo de hembras en torno a un macho y vemos esas diferencias, ¿no? Y lo llamamos harén. Pero conocemos el caso de los bonobos. Que son las hembras las que utilizan el sexo. Que no estoy criticando el término, ¿sabes? Pero que estaba yo misma reflexionando, digo, hacemos pronto el uso, ¿no? Pero los bonobos son las hembras y utilizan el sexo, las hembras, la relación sexual, no el sexo como lo entendemos nosotros. Es que nosotros, claro, nuestro concepto de sexo y de sexualidad no tiene nada que ver con la de los animales. No hay otras implicaciones. Entonces... por disfrute y por poder, no lo sé, yo es que no sé, no estoy en un cuerpo de un bonobo, entonces no lo sé, quiero decirte, lo están haciendo porque lo usan para algo, lo usan, me da igual, o sea, no sé si es por disfrute, es por poder, es por socializar, es por como despiojarse, es que como despiojarse es un elemento de higiene, pero un elemento de relación también entre los chimpancés. Es decir, es que estamos hablando de todos esos elementos biológicos que están en nosotros también, porque lo están, es que además a eso le tenemos que añadir los elementos culturales. No se trata de negarlo, ¿vale?
No, yo no lo estoy separando, pero sí que estoy diciendo que como hemos construido la idea de que las diferencias, las desigualdades entre mujeres y hombres están construidas en que mujeres y hombres somos diferentes, porque somos biológicamente diferentes, hay que decir, ¿somos mujeres y hombres diferentes biológicamente? Sí, pero ¿todo el mundo en todos los lugares del mundo interpreta igual esas diferencias? No, hay gente que las interpreta de una manera y gente que las interpreta de otra. Por tanto, esa construcción de la desigualdad, en mayor o menor medida, es construida. Y por tanto, como es construida, podemos volver a construirla de otra manera, partiendo de las diferencias biológicas que están ahí, que siempre van a estar ahí. El problema es ese esencialismo que ha guiado siempre la manera de mirar a mujeres y hombres. Entonces, lo biológico va a estar ahí, es que no lo podemos negar, además que está bien que esté, que no es que... Pero es lo que hacemos con lo biológico, lo que es interesante a la hora de hablar de las poblaciones, ¿no? Pero tienen razón, o sea, separarlo es absurdo, porque yo no puedo separarme de mi cuerpo biológico y de mi, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias también a la profesora y nada, os esperamos en 2 semanitas, ¿no? Sí. Con una nueva tertulia, así que muchísimas gracias.